Después de una mañana frenética de reuniones, de contactos, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, está a punto de comparecer en el Palau de la Generalitat. Todo apunta a que podría convocar elecciones autonómicas en Cataluña, unos comicios que, de celebrarse, serían, según apuntan algunas fuentes, el próximo 20 de diciembre. Así, el Govern convocaría comicios sin declaración unilateral de independencia a cambio de que el Ejecutivo retirase las aplicaciones del artículo 155 de la Constitución. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Pues estamos pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Cataluña, especialmente de lo que pueda pasar en unos instantes en el Palau de la Generalitat con esa comparecencia que estamos esperando de Carles Puigdemont, que ha convocado para dentro de unos minutos. Chesca Campoy. Pues sí, hola, buenas tardes. Sí, esa convocatoria está prevista para la 1:30. Esperamos que sea entonces cuando explique los motivos de esa decisión definitiva de convocar elecciones a finales de año, seguramente, aunque todo está por ver. Se precipitan los acontecimientos, no sabemos todavía, como os decíamos, cuál es el motivo que ha hecho que se decantara la balanza hacia esa convocatoria de elecciones. Será ya probablemente la forma de evitar la aplicación del 155 aquí. Poco a poco, en el Palau de la Generalitat han ido marchando todos los consellers, también todos los diputados de Junts pel Sí. Hay ejecutivas convocadas tanto en Esquerra Republicana como el PDeCAT, y después habrá seguramente también comparecencias, pero siempre nos dicen será después de que Puigdemont haya dado esas explicaciones. Algunos diputados independientes de la lista de Junts pel Sí han salido bastante enfadados de esta reunión en Palau. Dicen que eso no era lo que se estaban esperando y preveían que probablemente pudiera haber dimisiones. Tampoco están contentos en la CUP. Han dicho que esa convocatoria de elecciones será una deslealtad hacia la decisión que tomó Cataluña el día 1 de octubre. Después también hemos visto ya algunos primeros tuits, uno de ellos, el más destacado seguramente, el de la vicepresidenta del Parlament de Cataluña, Anna Simó, de Esquerra Republicana, que dice literalmente que después tendremos que dar la cara delante del país porque lo debemos hacer. La Asamblea Nacional también ha convocado una reunión de su secretariado nacional para esta tarde a las 7. Gracias, Chesca, por esa información, esa última hora desde la Generalitat de Cataluña. Como nos contaba nuestra compañera, ha habido muchos contactos, muchas reuniones en las últimas horas y se están produciendo diferentes giros que cambian el panorama que teníamos previsto, la agenda que estaba prevista para hoy. Recordamos, a las 5 de la tarde había pleno en el Parlamento catalán. Esta tarde, un pleno monográfico, en teoría, para responder a la aplicación del 155 por parte del Gobierno. Pero si se convocan elecciones, todo cambiaría. Lluís Falgás. Pues sí, buenos días. Efectivamente, todo cambiará. De momento, el Pleno se mantiene, la convocatoria del Pleno para las 5 de esta tarde se mantiene a esta hora, pero todo apunta de fuentes parlamentarias de que en el caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, convoque las elecciones, el Pleno se va a suspender. El Pleno, que tenía solamente una orden, en la orden del día solamente había un punto, que era la crítica por parte del Gobierno de la Generalitat al artículo 155 de la Constitución. Ahora mismo, por lo tanto, estamos a la expectativa de esta conferencia de prensa de Carles Puigdemont y, como decía, todo apunta de que el Pleno se va a suspender esta tarde y también mañana, que también era previsto que se hiciera, que continuara el Pleno convocado para esta tarde a las 5. Gracias, Lluís. Esa podría ser también otra de las modificaciones en el orden del día. Ese pleno convocado a las 5 de la tarde podría suspenderse en función de lo que diga dentro de unos minutos en esa comparecencia. A partir de la 1:30, el presidente catalán, Carles Puigdemont. Nos vamos a continuación hasta el Congreso de los Diputados, donde todas sus señorías, imaginamos, Macarena Bartolomé, están muy pendientes de lo que pueda pasar, expectante en los próximos minutos. Hoy aquí no hay pleno en el Congreso, sí hay diferentes comisiones. Justo hace unos minutos la portavoz socialista Margarita Robles, al comentarle la posibilidad de que Carles Puigdemont anuncie esas elecciones autonómicas, decía que era una magnífica noticia y que, recordemos, decía Margarita Robles, que todavía no está aprobado el 155. Si se convocan esas elecciones, la portavoz del PSOE decía que no tenía sentido aplicar el 155.
Gracias, Macarena Bartolomé. Volveremos también para conocer más reacciones al Congreso de los Diputados, pero esta tarde también, a la misma hora que comenzaba en el Parlamento catalán, a las 5 de la tarde, ese pleno monográfico sobre las consecuencias que podría tener el artículo 155. En el Senado, a esa misma hora, a las 5 de la tarde, también hay sesión, una sesión en la que la Comisión tenía que debatir y estudiar las medidas del 155. Ana Rosa Barraquero. Sí, en estos momentos aquí en el Senado lo que hay es mucha prudencia. Están reunidos los grupos parlamentarios, están reunidos en la ponencia que se va a debatir esta tarde y posiblemente después de esa reunión podamos escuchar una primera valoración a lo que diga Carles Puigdemont. Desde el Gobierno también son prudentes, esperan, nos dicen que esperemos a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, que va a ser la que va a intervenir aquí en comisión para exponer los motivos que han llevado al Ejecutivo a dar el paso del 155. En todo caso, recordamos que desde fuentes de la mesa del Senado siempre dijeron que hiciese lo que hiciese Carles Puigdemont, aquí iba a continuar el trámite del 155 y que dependía del Gobierno el cuándo y el cómo se aplicase. Gracias, Ana Rosa Barraquero. Desde el Senado vamos también hasta la Moncloa para conocer si ha habido ya alguna reacción a esta posible convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña por parte de Carles Puigdemont. Allí en Moncloa está Almudena Guerrero. Pues Moncloa quiere esperar antes de pronunciarse, quiere escuchar a Carles Puigdemont. Esta mañana el ministro de Justicia decía que si el presidente de la Generalitat se inclinaba por la independencia, que no iba a ningún lado, no iba a ninguna parte, porque esa declaración se amparaba, decía Rafael Català, en una ley suspendida por el Tribunal Constitucional. Y sobre una posible convocatoria de elecciones, en las últimas horas, en los últimos días, el Gobierno ha defendido que esos comicios no eran suficientes, que el presidente de la Generalitat tendría que volver a la legalidad al 100% sin matices. Rajoy ha presidido esta mañana la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y a esta hora pendiente, como el resto, de lo que diga Puigdemont. No es posible que una parte del territorio de España se declare independiente del resto. Eso no está en nuestro marco constitucional, en nuestro marco jurídico. Por lo tanto, insisto, jurídicamente no tiene ninguna trascendencia. Políticamente, sin duda, sí, es una manifestación de una intención de promover un proceso al margen de la ley, al margen de nuestra Constitución, al margen del respeto a la voluntad del conjunto de los ciudadanos y del conjunto de los catalanes. Y, por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es un llamamiento a la cordura, al equilibrio, al respeto, que se restituya la legalidad en Cataluña, y es lo que nosotros estamos trabajando para intentar conseguir. Pues eran las palabras de Rafael Català, el ministro de Justicia, en las últimas horas, y estamos esperando las reacciones que se puedan producir a esa comparecencia prevista a la 1:30 de la tarde de Carles Puigdemont, que, según han apuntado algunas fuentes, va a convocar comicios, elecciones autonómicas que podrían celebrarse el próximo 20 de diciembre. Esa es la noticia de la mañana, una noticia que puede cambiar el futuro más inmediato. De momento, se podría suspender el pleno convocado en el Parlamento catalán a las 5 de la tarde, y es una noticia que, de confirmarse, variaría también lo que pueda pasar esta tarde en el Senado. De momento, la primera reacción que se ha producido ha sido en las calles, porque esta mañana había una concentración de los universitarios que son partidarios de la independencia y que, tras conocer esa noticia que Carles Puigdemont podría convocar elecciones autonómicas en Cataluña, han decidido, algunos de ellos, trasladar esa concentración, esa manifestación, a la sede de la Generalitat. No han llegado todavía a esa sede de la Generalitat, pero la convocatoria es esa, tras conocerse la noticia de esa posible convocatoria de elecciones autonómicas. Se está convocando a los estudiantes a favor de la independencia, partidarios de la independencia, a manifestarse, concentrarse en la sede de la Generalitat, a donde volvemos con Chesca Campoy. Chesca, ¿hay algún movimiento ahora mismo por allí?
Pues en este momento ya empieza a haber bastantes personas aquí concentradas frente a la puerta del Palau de la Generalitat. De momento no oímos ni consignas, pero sí vemos ya alguna estelada y personas que se van concentrando, imaginamos, para esperar ese anuncio del presidente de la Generalitat. Como decíais, también estamos esperando a la manifestación de estudiantes. Era una manifestación convocada contra la aplicación del artículo 155 y para pedir también la libertad de los presidentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional. Ahora vienen hacia aquí bajo un lema y es que van gritando: ya hemos votado, ahora la República, y exigen que Puigdemont no dé un paso atrás. Durante toda la mañana ha habido reuniones en Palau, ha recibido muchas presiones el presidente, según nos explican, de todos los lados. Al final la balanza se ha decantado por esa convocatoria de elecciones, aunque está por confirmar oficialmente, pero a la vista de las caras, de los rostros de los consejeros sobre todo y de los diputados de Esquerra Republicana, parece que esa va a ser la más probable, esa decisión definitiva. En este momento hay ejecutivas, como os decíamos hace un rato, tanto en PDeCAT como en Esquerra Republicana de Cataluña. Después darán explicaciones a los medios de comunicación, pero ya nos han avisado que esas explicaciones no serán hasta después de que el presidente dé su comparecencia aquí ahora a la 1:30. Quien sí que ya ha hablado es la CUP, ya ha dicho que de convocarse y de confirmarse oficialmente esas elecciones sería una deslealtad hacia el referéndum, dicen, que se hizo el 1 de octubre. Nos avanzabas en la anterior conexión que efectivamente ha habido muchos contactos, muchas reuniones en las últimas horas. Recordamos que esta mañana Carles Puigdemont se ha reunido con los consejeros y que además ayer reunió en una convocatoria informal no solamente a los miembros del Gobierno, citó también en una reunión a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana, de Òmnium Cultural, una reunión a la que estuvo también convocado el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Sí, en esa reunión que duró hasta 7 horas y acabó cerca de las 2 de la madrugada, parecía que las cosas se iban a decantar hacia el otro lado. De hecho, esta mañana nos levantábamos casi con la noticia de que se iba a declarar esa independencia y que algunos consellers, sobre todo del sector del PDeCAT, podían incluso estar planteándose su dimisión. Después, a lo largo de la mañana, empezaban esos primeros contactos con cuentagotas, porque primero hemos visto que llegaban aquí algunos consellers, como por ejemplo Santi Vila o Meritxell Borràs, de manera individual. Luego, más tarde, a las 10, cuando estaban convocados aquí en Palau, ya llegaban ya en grupo el sector de Esquerra, y poco a poco han ido incorporándose a esa reunión los diputados de Junts pel Sí, los 72, como os decíamos. Ha sido hacia las 12 del mediodía cuando todo se ha precipitado, cuando hemos empezado a ver movimientos tanto de coches de consellers que marchaban como de diputados. También comentabais que ayer es verdad que durante toda la mañana hubo reuniones aquí en Palau. Vimos salir a José Montilla, por ejemplo, también no solamente a Artur Mas, sino al senador José Montilla. Aunque no han querido reconocer esos contactos, sí que podemos decir que tuvo un contacto con Puigdemont. No sabemos exactamente qué ha sido, cuáles son los motivos que han hecho decantarse al presidente de la Generalitat, y vamos a tener que esperar ya muy poco para saber cuáles han sido esos contactos y esos motivos que han hecho que la balanza se decante hacia un lado. Insisto, está todavía por confirmar, pero vamos, todo parece que van a ser esa convocatoria de elecciones. Pues esa confirmación la vamos a tener dentro de 17 minutos. Si es puntual, el presidente de la Generalitat a la 1:30 tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación para hacer una declaración institucional en la que, como nos apuntaba nuestra compañera Chesca Campoy, todo apunta a que convocará elecciones el próximo 20 de diciembre. Vamos a la bolsa, porque en cuanto se ha conocido esta posibilidad, este rumor, esa posible convocatoria de elecciones, la bolsa se ha movido y hay subidas en este momento. Inma Gómez Lobo. Buenas tardes. Se ha disparado, ha sido inmediato, automático, en cuanto se ha confirmado que Puigdemont iba a comparecer a la 1:30. El IBEX 35, que estaba subiendo ligeramente en línea con el resto de plazas europeas, se ha disparado por encima del 1%. Ahora mismo empieza a acercarse esa subida ya al 2%, está subiendo un 1,80% y ha saltado de nuevo por encima de los 10.300 puntos el selectivo. En los primeros momentos, tras conocerse la noticia, Sabadell se ha disparado subiendo hasta un 5%, se ha puesto a la cabeza del IBEX. También CaixaBank se ha colado entre los 5 valores que más subían, un 2%, y el efecto arrastre del resto de la banca ha sido también automático. Santander, que ha presentado resultados esta mañana,
y que habían sido acogidos con una cierta tibieza por el mercado, sube hasta ahora también un 3%. Bankinter, que también ha presentado resultados y estaba en rojo, también sube a esta hora. Tenemos solamente ahora 4 valores en rojo, el selectivo en general tirando con mucha fuerza. Y eso que es un día complicado hoy en los mercados, porque esa inquietud por lo que podía pasar en Cataluña se une que hoy comparece el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Después de la reunión del Consejo de Gobierno es una comparecencia importante porque ahí va a anunciar qué va a pasar con los programas de compra de deuda, con la respiración asistida que le está dando todavía el Banco Central Europeo a la eurozona, y eso inquieta mucho a los mercados. Y estamos también, como estaba contando, en plena avalancha de resultados empresariales, no solo aquí sino en toda Europa. Así que un día complicado en el que Cataluña a esta hora está marcando el paso en la sesión. No solo se ha afectado el IBEX 35, también hemos visto reaccionar a la prima de riesgo, al interés del bono español. Arrancaba la mañana en el 1,64% de interés y ahora mismo está por debajo del 1,60%. Está bajando también un poquito el bono alemán, así que la diferencia entre uno y otro empieza a ser estrecha y ahora mismo la prima de riesgo cae a 111 puntos básicos. Empezaba la mañana en 116, en niveles, la verdad, similares, previos a los de la convocatoria del referéndum anticonstitucional del 1 de octubre. Hay que decir que a lo largo de todo este mes la bolsa no se ha resentido de una manera muy drástica, muy dramática de los acontecimientos en Cataluña. Sí hemos ido viendo vaivenes, un día subía, otro bajaba. La bajada más fuerte se produjo el día 4 de octubre, después de la intervención del rey Felipe VI. Ese día el IBEX 35 cayó casi un 3%, al día siguiente recuperó un 2,5%, pero a lo largo de todos estos días no hemos visto movimientos bruscos en el selectivo español. Hoy, a esta hora, como digo, sí es clara esa reacción. Gracias, Inma, por esa exhaustiva información desde la Bolsa de Madrid. Vamos a estar también muy pendientes de los movimientos de la Bolsa. De momento la noticia es esa: sube la Bolsa y baja la prima de riesgo tras conocerse la posibilidad de convocatoria de elecciones autonómicas por parte del Gobierno catalán. Nos vamos a Barcelona, donde están compareciendo en este momento los representantes de Asamblea Nacional Catalana. Esta manifestación pidiendo algo tan básico y tan esencial como es el respeto a la democracia, a la libertad, en este caso de dos personas buenas, de dos personas pacifistas como son Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Muchísimas gracias, porque sabemos que con vosotros no estamos solos. Lo hemos dicho muchas veces y así es como nos sentimos. Sabemos que no estamos solos, porque desde las calles, los estudiantes, las estudiantes, ya desde antes del 1 de octubre habéis demostrado que la calle siempre será vuestra, sino que también es vuestra la dignidad de este país. No dejéis que os engañen. El futuro no es vuestro, el presente es vuestro. Hoy ya es algo vuestro. Por eso, por ese motivo, nos sentimos hoy tan bien acompañados por todos y todas. Lo dijimos el otro día en la manifestación que convocó la Mesa por la Democracia. Ante toda esta represión del Estado, ante este intento de acabar con nuestros derechos colectivos e individuales, ante este Estado que ataca la democracia con violencia, nuestra respuesta siempre será lo que hacéis vosotros: salir a la calle a manifestaros de forma pacífica, pero de forma contundente, sin pararos. Y con esta respuesta sabemos que no pasarán, que no volverán a pasar nunca más. Si todos nos mantenemos firmes, no pasarán. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sabed que los Jordis sabían que ibais a estar hoy aquí, les hemos hecho llegar vuestras cartas. Muchísimas gracias de nuevo. ¡Viva la República y viva la libertad! Pues escuchábamos esa comparecencia que ha tenido lugar en la calle, en esa concentración, en esa manifestación
de los líderes de Asamblea Nacional y Catalana y Òmnium Cultural, que, como escuchábamos, estaban pidiendo respeto y libertad para los máximos dirigentes de estas dos entidades independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que están en prisión preventiva en Soto del Real por un presunto delito de sedición. Comparecencia que se producía, como decimos, como vemos en las calles de Barcelona, donde empieza a haber movimiento tras conocerse esa noticia, esa convocatoria de elecciones por parte de Carles Puigdemont, una convocatoria que está todavía por confirmar. La comparecencia del presidente catalán va a ser Chesca Campoy dentro de unos minutos. Sí, dentro de unos minutos comparecerá aquí en Palau. Lo que podemos saber por ahora es que esta es una decisión personal que habría tomado el presidente, dicen desde fuentes del PDeCAT, que ha sido después de escuchar a muchas personas y de muchas horas de reunión, de recibir presiones de muchos ámbitos, tanto desde los propios partidos políticos como también desde la sociedad civil. A la espera de conocer cuáles son los motivos que habrían decantado la balanza hacia esa convocatoria de elecciones, sí que vemos ya las primeras reacciones a esa posibilidad. Son primero la de la CUP, que ha sido inmediata, han condenado esa decisión, dicen que ya dan por hecho, dicen que es una deslealtad. También algunos diputados de Junts pel Sí, que son independientes, han mostrado su disgusto y han dicho que probablement eso va a significar dimisiones. Después también algunos tuits, sobre todo, por ejemplo, el de la diputada de Junts pel Sí, Anna Simó, que dice: después tendremos que dar la cara delante del país y es una cosa que debemos hacer. También la Asamblea Nacional de Cataluña, que ha convocado a su secretario nacional para esta tarde, pero ya han enviado un primer tuit que dice fraude, fraude, fraude. Aquí empiezan a llegar a la Plaza Sant Jaume los primeros estudiantes que, como os comentábamos antes, estaban haciendo una manifestación en contra de la aplicación del 155 y para pedir la libertad de los presidentes de Òmnium y Asamblea Nacional, y al saber esa noticia han decidido cambiar el recorrido, van a venir aquí hasta la Plaza Sant Jaume, ya empiezan a llegar los primeros, gritan traidor, 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 no tenemos miedo, y luego le piden a Puigdemont que no dé ni un paso atrás. Lo cierto, Chesca, es que en las últimas horas habían quedado muy patentes las diferencias que había dentro del gobierno catalán entre los partidarios de convocar unilateralmente la independencia y los partidarios de frenar esa DIU y convocar elecciones autonómicas. Incluso algunos consejeros habían amenazado con la posibilidad de salir del gobierno, como por ejemplo Santi Vila. Sí, de hecho, ayer hubo reuniones durante todo el día, por la mañana y también por la tarde. La de la tarde precisamente duró 7 horas y acabó bien entrada la madrugada. De hecho, esta mañana nos hemos levantado pensando que iba a haber una declaración de independencia y una posible presentación de dimisiones de consellers, sobre todo del PDeCAT, como Santi Vila, que fuentes cercanas habían confirmado que de confirmarse que iba a declararse la independencia sería una de las cosas, de las primeras cosas que haría, de presentar su dimisión, porque él era partidario de una convocatoria de elecciones, decía, para evitar esa aplicación del 151 que preveían que pudiera ser mucho más complicada que la situación que tenemos en este momento. Desde Esquerra siempre se ha dicho, en cambio, que sus diputados no avalaban esa posibilidad, ni sus diputados ni sus consellers, que ellos estaban decididos a seguir adelante con esa declaración de independencia, siguiendo, decían, el mandato que le dieron las urnas el 1 de octubre. Ha sido una mañana muy complicada, hemos visto consellers que entraban y salían de manera independiente, solos, pero en cambio, por ejemplo, los de Esquerra sí que venían unidos, venían todos juntos, como de bloque se tratara, pero ya decimos que a estas horas, a la espera de ver cuáles son los motivos que han decantado esa decisión, los consellers de Esquerra no parecían muy contentos cuando marchaban y desde luego desde el PDeCAT tampoco han hecho declaraciones. Habrá que esperar, como os decíamos, a esas ejecutivas para acabar de conocer cuál es la posición de unos y otros. Gracias, Chesca, por esa información desde la Plaza de la Generalitat, a donde volveremos enseguida y donde veíamos, por cierto, cómo poco a poco se va concentrando un mayor número de gente. Volvemos a Moncloa. Almudena Guerrero. Sí, pues el Gobierno prefiere esperar, nos pide a los medios prudencia, quiere escuchar a Carles Puigdemont. Esta mañana varios ministros se han pronunciado, han hablado sin conocer este cambio de planes. Por ejemplo, Rafael Català recordaba a Carles Puigdemont que sí optaba por la vía de la independencia, que no tendría ningún efecto jurídico, pero sí habría consecuencias políticas. Y esta misma semana el propio ministro de Justicia, en los micrófonos de Radio Nacional, a la pregunta de si una posible convocatoria de elecciones dejaría en suspenso el artículo 155, él era muy claro, decía que esos comicios no eran suficientes, que Puigdemont tendría que responder por todas las irregularidades que ha cometido en estos meses.
Es precisamente una de las preguntas que está en este momento en el aire, una de las grandes incógnitas. Si la convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña suspendería la aplicación del artículo 155. Lo cierto es que el ritmo de las informaciones que estamos teniendo en las últimas horas es trepidante. Se están produciendo diferentes noticias, diferentes informaciones, diferentes giros y no sabemos lo que puede pasar a partir de este momento, porque recordamos, hay pleno a las 5 de la tarde en el Parlamento catalán, un pleno que posiblemente se podría suspender si se confirma a la 1:30 esa convocatoria de elecciones. Hay también sesión en el Senado y estamos muy pendientes también de lo que se diga y de lo que se hable en el Congreso de los Diputados. Macarena Bartolomé. Sí, justo hace unos minutos Margarita Robles nos comentaba que si se confirmaba esa convocatoria de elecciones autonómicas por parte de Carles Puigdemont sería una magnífica noticia. El PSOE se alegra de esa convocatoria de elecciones. Dice la portavoz parlamentaria del PSOE que con esa convocatoria no se cumplen ni jurídicamente ni políticamente los motivos para aplicar el 155. Margarita Robles recordaba que todavía ese artículo está en trámite y que esperaba que lo tuvieran en cuenta. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ha hablado a través de Twitter. Decía que unas elecciones en Cataluña no resolverían el problema, pero dificultarían aplicar el 155 y darían más tiempo, decía Pablo Iglesias en Twitter, para buscar el diálogo. Primeras reacciones en el Congreso de los Diputados. Gracias, Macarena. Vamos a conocer más y para ello nos vamos hasta la sede de Esquerra Republicana. Ahí está nuestro compañero Rubén Urdiales. Sí, en esta sede de Esquerra Republicana se preparan para celebrar una rueda de prensa para valorar ese posible anuncio de elecciones que anunciaría en breve Carles Puigdemont. De momento aquí está reunida la ejecutiva extraordinaria del partido. A la espera de esa rueda de prensa, lo que os podemos decir es que tanto a la salida del Palau de la Generalitat como a la llegada aquí a esta sede de Esquerra Republicana de Cataluña, las caras de algunos de sus integrantes eran aparentemente de tristeza y de decepción. Gracias, Rubén. Pues también muy pendientes de lo que pueda pasar en esa sede de Esquerra Republicana, que van a ofrecer una rueda de prensa en cuanto comparezca el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y confirme esa noticia de la que estamos hablando y que saltaba hace poco más de una hora y poco, esa convocatoria de elecciones en Cataluña. En el Senado volvemos a recordar que esta tarde también había una sesión y que debería estudiar y debatir las medidas del 155. Ana Rosa Berraquero. No estamos... Voy. Empieza. Sí, estamos pendientes de esa declaración institucional que va a hacer Carles Puigdemont. Estamos a la espera de esa declaración que va a hacer, pero primero estamos buscando esas posibles reacciones, esa posible convocatoria electoral. Estamos con el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, con Javier Arenas. ¿Qué les parece? Bueno, acabamos de terminar la reunión de la ponencia y el procedimiento de aplicación del 155 sigue adelante. En Cataluña no solo hay un problema de elecciones con todas las garantías, que también existe ese problema, y si el señor Puigdemont ofrece garantías democráticas, sino que hay un problema de restablecer la legalidad constitucional y del estatuto, ¿no? Y ese problema en este momento sigue subsistiendo. En consecuencia, la aplicación del 155 en estos momentos continúa adelante en el Senado. Es decir, que pase lo que pase, se va a votar el 155. La afirmación de pase lo que pase es demasiado contundente y se la dejo a usted, pero en cualquier caso, en este cuarto de hora continúa el procedimiento de aplicación del 155, porque, insisto, no es solo un problema de convocar elecciones, sino que es un problema de restablecer la legalidad. La forma en la que se podría frenar sería con la votación de la Cámara en contra, entiendo. La decisión ya no es del Gobierno en este momento, la decisión es del Senado, y desde luego hay una mayoría en el Senado muy amplia del Partido Popular que va a respaldar al Gobierno en todo momento. Muchísimas gracias, señor Arenas, por atendernos. Nos quedamos con la declaración que está haciendo ahora mismo Xavier García Albiol, el presidente del Partido Popular en Cataluña.
esta tarde. Se va a llevar a cabo una sustitución de un miembro que es un servidor. Por cuestiones de fuerza mayor no se les escapa que yo tengo que esta tarde estar en el Pleno del Parlamento de Cataluña, pero a partir de ahí, como les digo, por la tarde, a primera hora de la tarde, se va a reunir de nuevo la ponencia para acordar un texto definitivo para presentar a la comisión. A partir de aquí, es cierto que están surgiendo muchas informaciones, cada 5 minutos parece que hay algún tipo de novedad. Señalar que nosotros seguimos trabajando de acuerdo al encargo que tiene esta casa y esta ponencia concretamente. Nosotros seguimos avanzando, seguimos de acuerdo a los plazos y los procedimientos, y ahora lo que corresponde, lo que toca es esta tarde, como les digo, llevar a cabo esta segunda reunión de la ponencia y a posteriori celebrar una reunión, un encuentro de la comisión donde se llegue al acuerdo, en donde cada uno pueda exponer lo que considere oportuno. ¿Vale? Sí, buenas tardes. Desde que han entrado ustedes en la comisión han pasado algunas cosas de las cuales me imagino que están ustedes perfectamente informados, y una de las cuales es que está prevista a esta hora una rueda de prensa del presidente de la Generalitat convocando elecciones, nos ha llegado que autonómicas. Yo no sé si estos trabajos, más allá de que la comisión siga su trámite, podrían de alguna manera paralizar el 155. Se habla también de un pacto con una mediación del Lehendakari. Es decir, háganos un poco de luz, por favor. Gracias. Más allá de las novedades constantemente que van ocurriendo a medida que van pasando las horas, señalar que esta casa tiene un encargo muy concreto, y no es un encargo subjetivo, sino que nos tenemos que basar en unos conceptos totalmente objetivos, y por eso ya he señalado en mi intervención que, independientemente de otros factores, el Senado va a seguir con los procedimientos y con los trabajos que tiene encargados y previstos. Al margen de eso y políticamente, si no es usted el portavoz del grupo o el vicesecretario del Partido Popular, preguntarles si para el Partido Popular sería suficiente que el Lehendakari convocara unas elecciones de acuerdo a la Constitución y al Estatuto. Gracias. Contesta, por favor. No, bueno, yo creo que lo ha contestado claramente Xavi García Albiol, ¿no? Nosotros tenemos una encomienda y esa encomienda pasa porque se aplique el 155 con la propuesta que el otro día la mesa del Senado ha planteado, ¿no? Y ese es el mecanismo de trabajo que tenemos en este momento y en el que vamos a seguir. Sí, pues, perdón. Respecto a la cuestión que planteaba Carmen del Riego hace un instante, ¿no? Lo han explicado muy bien nuestro portavoz y Xavi García Albiol, pero se está hablando mucho de la comparecencia de la 1:30, de elecciones, no elecciones. Eso habrá que esperar todo a ver cómo se produce, pero sí hay dos cosas importantes. La primera, que como aquí se ha dicho, los trámites continúan adelante en el Senado, y en segundo lugar, que hay un problema de restablecimiento de la legalidad constitucional y estatutaria. Quería señalar eso, que existe un problema y que por eso nos encontramos hablando del 155, ¿no? Y que hay un problema, y es que tenemos que restablecer con las decisiones del Senado la legalidad constitucional y estatutaria. Yo no sé si eso se va a producir a la 1:30 o no. Sí, buenos días. ¿Nos pueden especificar un poco en las enmiendas que han planteado para enriquecer el texto, el contenido de estas enmiendas, y concretamente si persiguen endurecer algunas de las medidas planteadas? No, son más bien cuestiones de carácter formal que no modifican
lo sustancial de la propuesta que ha hecho el Gobierno, ¿no? Sí es verdad que se ha anunciado por parte del Grupo Socialista la posibilidad, bueno, más que posibilidad, de presentar 3 enmiendas que nosotros valoraremos en el momento en que las conozcamos con el suficiente nivel de detalle para ver si es posible incorporarlas a este texto. Por eso insistíamos en que estamos ante un texto abierto. En principio, la propuesta que nosotros hemos hecho en ponencia tiene el apoyo mayoritario, no solamente porque lo apoya el Grupo Popular, sino porque también han coincidido en su conjunto con ella el propio Grupo Socialista y el representante de UPN como portavoz del Grupo Mixto, aunque obviamente aquí en la ponencia estaba actuando como representante de UPN. Han manifestado su posición contraria a este texto el resto del grupo, es decir, PDK, Esquerra, Podemos y el Partido Nacionalista Vasco. Pero con la gran mayoría estaríamos de acuerdo con este texto, con ese matiz que me interesa subrayar una vez más, que estamos ante, como no podía ser de otra forma, dado que la ponencia sigue viva durante todo el transcurso de la propia comisión, es evidente que no podemos cerrarnos a posibles incorporaciones. Algunas de ellas pueden provenir, por lo que hemos conocido esta misma mañana, por parte del Grupo Socialista, ¿no? Sí, si hubiera alguna modulación de las medidas por parte del Gobierno, lo cual sería una decisión política, que también querría preguntarle si les ha llegado algo desde Moncloa en ese sentido. Primera pregunta. Y segunda, si hubiera una modulación de las medidas, me gustaría saber cuál es el momento de hacerlo, si en la comisión esta tarde o ya mañana en el Pleno. No, yo entiendo que, vamos a ver, la propia propuesta del Gobierno y alguna de las posibles propuestas de modificación que otros grupos puedan presentar, pues pueden hacer referencia a esa cuestión. Pero esa cuestión lo único que viene a decir es que la aplicación concreta de la medida a la que se refiera pues puede graduarse dependiendo de determinados acontecimientos que puedan ir surgiendo. Y ahí el Gobierno es el que tiene, una vez autorizado o no, pero si tiene esa autorización por parte del Senado, el que tendría esa capacidad para modularla en función, insisto, de los acontecimientos que pudiesen darse. Él, siempre que tenga esa autorización del Senado, el propio Consejo de Ministros, pero con la... porque si se han leído la propia propuesta incorpora mecanismos de control por parte del Senado a través de esta comisión que se ha creado. Y, en consecuencia, esta comisión sería, de alguna forma, el organismo tutelante, si se me permite esta expresión, de la aplicación de estas medidas. Para que sea, pues de alguna forma, un órgano vivo, ¿no? Y en consecuencia que facilite, que no sea una cuestión totalmente cerrada y que si surgen acontecimientos que puedan llevar a esa graduación, que eso se contemple. Y yo quiero reiterar una vez más que probablemente alguna de las propuestas de, llamémosle alegaciones, enmiendas, puede ir encaminada en esa dirección y la veremos pues a lo largo de esta tarde. Pero la propia propuesta inicial ya lo contempla de alguna forma, ¿no? Sí, porque, vamos, no es que tengamos información, es que, y quiero insistir en ello, la propia propuesta del Gobierno ya contempla esa circunstancia. Sí, y que puede verse complementada, como decía, por propuestas posteriores, ¿no?, de otros grupos. Sí, pero una cuestión, perdón, al hilo de esto, es, o sea, el Gobierno evidentemente puede luego ejecutar como quiera el mandato que te quede del Senado, pero el PP en estos momentos, que es digamos quien tiene el mandato ahora y tiene la mayoría absoluta en el Senado, ¿estaría dispuesto, así se confirma que hay elecciones autonómicas, a enmendar el artículo 155, las medidas del 155, para rebajarlo? Y le pregunto también por una cuestión específica. Si no hay Parlamento, todas las medidas que tienen que ver con la limitación del Parlamento no tendrían ningún sentido, con lo cual quedarían, digamos, viejas. Dos cuestiones. La primera creo que la ha explicado muy bien Javier Arenas, ¿no? Ha dicho que un posible anuncio, que es lo que conocemos hasta este momento, de una convocatoria de elecciones no implica la parte fundamental que ha dado lugar a la aplicación del artículo 155, que es la recuperación de la legalidad en el ámbito estatutario y en el ámbito constitucional. Por tanto, ahí seguimos en esa misma dirección. En segundo lugar, la disolución del Parlamento. Saben que el Parlamento, igual que esta Cámara o el propio Congreso de los Diputados, funciona en periodos de
convocatoria electoral a través de la Diputación Permanente. Por lo tanto, también esa circunstancia hay que tenerla contemplada. Sí, no, pero vamos, yo creo que esto va de suyo, ¿no? Va de suyo en cuanto, es decir, la propuesta se refiere a decisiones que adopte el Parlamento, pero el Parlamento puede adoptar esas decisiones a través de su pleno o a través de un órgano del propio Parlamento, que es la Diputación Permanente. El PP ha pedido reiteradamente al presidente Puigdemont la convocatoria de elecciones. Si eso ocurre como parece que va a suceder, ¿qué valor, qué importancia le da a este gesto? Insisto, es que este gesto hay que contextualizarlo. Primero, a estas alturas, y permítame que haga una breve historia de lo que sucedió, por ejemplo, ayer, porque todos lo tenemos muy fresco. A lo largo del día de ayer hemos recibido informaciones que decían una cosa y la contraria. Y al final, pues pasó lo que pasó y todos sabemos qué pasó. Bien, ahora estamos recibiendo otras informaciones en donde se nos dice que el señor Puigdemont va a anunciar una convocatoria de elecciones, pero, primero, desconocemos si eso va a ser así, punto número uno. Segundo, desconocemos el contexto legal en el que esa supuesta o posible convocatoria de elecciones se daría. Y por último, reitero una vez más lo que Javier Arenas de forma acertada ha dicho, y es que la convocatoria de elecciones no es el único, siendo importante, pero no es el único de los objetivos que contempla la propuesta del Gobierno. La propuesta del Gobierno, quiero recordar, que contemplaba básicamente 4 objetivos. Uno, la recuperación o la vuelta a la normalidad legal, tanto en el ámbito estatutario como en el ámbito constitucional. Segundo, una vuelta a la normalidad y al marco de convivencia. Tercero, el afianzar los procesos de recuperación económica que estamos viendo, las desgraciadas situaciones que se están dando en este momento. Y por último, el establecer un marco dentro de esa normalidad, tanto de convivencia como de legalidad, que permita a la mayor brevedad posible la convocatoria de elecciones. Es decir, hablamos de 4 grandes objetivos y, en consecuencia, las medidas responden al cumplimiento de esos 4 grandes objetivos. Aquí se está hablando en este momento de uno de ellos, pero no del conjunto. Y de uno de ellos con un nivel de incertidumbre enorme, claro. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ana Rosa Barraquero, comparecencias en el Senado de Javier Arenas, de José Manuel Barreiro y también de Xabier García Albiol, a los que escuchábamos, confirmaban que de momento la aplicación del artículo 155 sigue en marcha y que el objetivo es que se vuelva a la legalidad. Exactamente, aquí los trámites en la Cámara Alta siguen igual. Acaba de reunirse la ponencia y, según el Partido Popular, se va a continuar con la aplicación, o por lo menos con la aprobación, del artículo 155. Lo decía aquí el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular, Javier Arenas. Lo importante es que Cataluña vuelva a la ley, y ese es el verdadero motivo que ha llevado al Ejecutivo a plantearse aplicar el artículo 155. En todo caso, prudencia. Esta misma tarde podremos escuchar aquí a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que comparece en comisión, y ya mañana en pleno sería cuando se votaría esa propuesta. La única forma en estos momentos de echar atrás el 155 sería en la Cámara, con los votos negativos de los senadores. Muchísima expectación por lo que vemos también en el Senado, y muchísimas preguntas las que han hecho los compañeros de los medios de comunicación. Ana Rosa. Sí, la verdad es que la actividad en estos últimos días está siendo frenética, y en estos momentos, con tantas informaciones diferentes de todo tipo, hay mucha expectación, todos atentos ya desde esta primera hora de la mañana, con las alegaciones de Carles Puigdemont a este artículo 155, que llegaban tarde. Decía el presidente de la Generalitat que quería presentar esas alegaciones porque se habían vulnerado los derechos de los altos cargos de la Generalitat, que el 155, en opinión de Carles Puigdemont, va en contra de la Constitución. Esas eran las alegaciones con las que se despertaba esta mañana
la Cámara Alta. De hecho, esta tarde, en la comisión en la que, como hemos contado, va a estar la vicepresidenta del Gobierno, también va a participar, o al menos así se ha anunciado desde la Generalitat, el delegado del Gobierno catalán aquí en Madrid. Seguimos muy pendientes, todos los periodistas, mucha prensa, prensa internacional aquí en la Cámara Alta, viviendo una semana sin duda histórica. Una semana histórica, una semana inédita, y una semana también llena de incertidumbre y de inquietud ante lo que pueda pasar a la vista de los acontecimientos y a la vista de esa noticia que conocíamos esta mañana y que estamos a la espera de que pueda confirmar en unos minutos Carles Puigdemont. Son en este momento las 2 menos cuarto. Estaba prevista esa comparecencia a la 1:30 de la tarde. Va con retraso. ¿Se sabe cuándo puede comparecer el presidente catalán? Volvemos hasta la Generalitat. Pues estamos a la espera de que en unos minutos comparezca el presidente de la Generalitat. Como decíais, va con retraso esa comparecencia, pero no hay una explicación oficial de por qué es así. Nos dicen que puede comparecer de manera inminente. Mientras tanto, aquí en la plaza de Sant Jaume empiezan a congregarse estudiantes que estaban manifestándose por el centro de la ciudad en contra de la aplicación del artículo 155 y para pedir la libertad de los responsables de Òmnium Cultural y de la ANC, y que al conocerse la noticia de la convocatoria, de la posible convocatoria de elecciones, han decidido congregarse ante las puertas del Palau de la Generalitat. Empezamos a oír gritos de Puigdemont traidor y no tenemos miedo. Son las primeras reacciones populares a ese anuncio que, como decíamos, estamos a la espera de que se oficialice. Gracias, María Sánchez. Desde la sede de la Generalitat, muy pendientes de todo lo que pueda pasar en ese escenario. Están en el Congreso de los Diputados. Volvemos contigo, Macarena Bartolomé. Ya se han producido algunas reacciones a esa noticia, la posibilidad de convocatoria de elecciones. Sí, la primera reacción que teníamos aquí era la de la portavoz socialista, Margarita Robles, que calificaba esa posible convocatoria de elecciones por parte de Carles Puigdemont de magnífica noticia. Los socialistas se alegran con esa convocatoria de elecciones y decía Margarita Robles que la convocatoria, si se cumplía esa convocatoria, no se cumplían los presupuestos ni jurídicos ni políticos. Es un argumento que ya ha utilizado el PSOE. No se cumplían los presupuestos ni políticos ni jurídicos para aplicar el 155. La portavoz del PSOE recordaba que ese artículo, el 155, está en trámite y pedía que lo tuvieran en cuenta. Margarita Robles decía que esto era un éxito, un triunfo del pluralismo político. En Twitter, Pablo Iglesias ha dicho que unas elecciones en Cataluña no resolverán el problema, pero dificultarán aplicar el artículo 155 y, decía Pablo Iglesias, darán más tiempo para buscar el diálogo. El Partido Socialista lo ha dicho siempre, entendemos que si hay una convocatoria de elecciones como la va a haber, no se cumplen los presupuestos ni políticos ni jurídicos para la aplicación del artículo 155 y, por tanto, esperemos que se tenga en cuenta esa convocatoria de elecciones y que no se proceda a la puesta en marcha del artículo 155. No olvidemos que está en trámite todavía, no es un artículo aprobado y seguimos entendiendo que con esa convocatoria de elecciones, que es un triunfo del pluralismo político, no procedería a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Pues eran las palabras de la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Vamos hasta Moncloa, donde sigue Almudena Guerrero y donde se mantiene la prudencia. Sí, Pilar, ninguna novedad de momento y parece que no la va a haber en principio, al menos hasta que hable Carles Puigdemont y después, como comentaba nuestra compañera desde el Senado, pues nos recuerdan que la vicepresidenta va a acudir a la Cámara Alta para defender ese acuerdo, ese paquete de medidas aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros extraordinario y que allí fijaría su postura. Rajoy ha presidido a primera hora la reunión de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y entendemos que a esta hora, desde su despacho, pendiente de todas las noticias que van llegando desde Barcelona. Gracias, Almudena. Todas las miradas están puestas en la Generalitat, en esa comparecencia que se retrasa, convocada para la 1:30 de esta tarde, de este mediodía, pero que va a comenzar con retraso. No sabemos cuándo va a comparecer Carles Puigdemont. Imaginamos que ya queda menos, que será dentro de unos minutos. Y veremos a ver si confirma o no esa noticia que conocíamos
este mediodía esa posibilidad que parece ya una realidad de convocatoria de elecciones autonómicas, unos comicios que podrían celebrarse el 20 de diciembre. Mientras, precisamente, vamos viendo lo que está pasando en esa sede de la Generalitat, en las inmediaciones, como poco a poco va llegando más gente. Recordamos que en las calles de Barcelona hay ahora mismo una manifestación, estaba convocada para esta mañana, una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes y la plataforma Universitats per la República, y también en la que participaban otras organizaciones independentistas. Una manifestación que se ha pedido que se dirija hacia ese punto, hasta la sede de la Generalitat. Por eso vemos cómo poco a poco cada vez hay más gente, más concentrados en ese escenario. Está siendo un día de mucha información, un día trepidante, un día muy intenso y un día en el que a priori había pleno en el Parlamento catalán a las 5 de la tarde. Marta Jaume-Andreu. Así es, muy buenas tardes. A esta hora ese pleno no está desconvocado. Estamos a la espera de las palabras del presidente de la Generalitat, de Carles Puigdemont, de esa declaración institucional prevista, como decíais, para la 1:30 de la tarde. Ya va con casi 20 minutos de retraso. Según fuentes del Gobierno, el presidente anunciaría esa convocatoria de elecciones autonómicas. Según el PDeCAT, sería una decisión exclusiva del presidente catalán. De ser así, esas elecciones, la fecha que se baraja sería para el 20 de diciembre, un miércoles, 54 días después de esa convocatoria de elecciones, tal como marca la ley electoral. Antes bien, eso sí, el presidente debería firmar el decreto de convocatoria y también se debería publicar en el diario oficial de la Generalitat. Un cambio de estrategia, un giro de 180 grados que tomaría el presidente de la comunidad después de esa reunión de 7 horas mantenida anoche con los miembros del Gobierno, también con los representantes de Junts pel Sí, y después también de esos encuentros, de esas reuniones que ha mantenido a lo largo de la mañana. Se trataría de convocarse esas elecciones, de un intento de frenar al menos ese 155 de la Constitución. Gracias, Marta. Desde el Parlamento catalán, un artículo 155 que, como nos confirmaban hace tan solo unos instantes desde el Senado, tanto José Manuel Barreiro como Javier Arenas, sigue de momento en pie. Continúa la aplicación del 155 porque, según ha dicho Javier Arenas, el objetivo del Gobierno es restablecer la legalidad constitucional y estatutaria. Pendientes en Moncloa, pendientes en el Congreso y pendientes también en la sede de Esquerra de lo que pueda decir. En un momento esperamos Carles Puigdemont. Allí está Rubén Urdiales. Sí, Joan Tardà, el diputado en el Congreso, Alfred Bosch, el regidor por Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, a pie ambos, en coche se ha visto llegar también aquí a Oriol Junqueras, el líder de Esquerra y vicepresidente de la Generalitat, lo hacía, como decíamos, en coche. Aquí han ido llegando varios miembros de Esquerra Republicana para participar en esta reunión extraordinaria del partido. En general, aquí lo que se ha ido viendo son aparentemente caras de decepción y tristeza. Y ahora estamos esperando a esta rueda de prensa que se está preparando después de esta reunión de urgencia de la Ejecutiva de Esquerra Republicana para valorar ese anuncio de Carles Puigdemont. Rubén, en las últimas horas había quedado latente la diferencia que había en el seno del Gobierno catalán entre los partidarios de la independencia y los partidarios de esa convocatoria de elecciones autonómicas. Precisamente Esquerra era uno de los que apostaba por la DIU, por la declaración unilateral de independencia. Sí, eso es lo que se ha ido filtrando en las últimas horas, que sobre todo miembros del Gobierno del PDeCAT, recordamos que el Gobierno de la Generalitat está formado por PDeCAT y Esquerra Republicana, que miembros del PDeCAT, algunos de ellos serían los que más estarían apostando por un escenario de elecciones, y que en general desde Esquerra Republicana se estaba diciendo que apostaban más por esa declaración unilateral de independencia. De ahí esas caras que hemos visto, aparentemente de decepción y tristeza, al llegar aquí a la salida de las últimas reuniones en el Palau de la Generalitat. Veremos cómo trasladan esa aparente decepción en esta rueda de prensa que estamos esperando, y veremos a ver si nos comentan también de quién ha sido finalmente esa decisión, quiénes eran las voces que apostaban por este escenario de elecciones.
Gracias, Rubén. Son muchas, efectivamente, las cuestiones, las incógnitas que están en el aire y que seguramente, a medida que se vayan produciendo todas esas comparecencias de los implicados, iremos despejando e iremos conociendo. En todos esos escenarios hay ahora mismo muchísima expectación. Volvemos al Senado, donde en principio se mantiene el orden del día. Ana Rosa, y solo hemos escuchado hace unos instantes, lo hacíamos, a los senadores, a los representantes del Partido Popular. Sí, estamos intentando recabar otras voces, pero de momento desde el resto de partidos nos dicen que hay que tener prudencia y que prefieren esperar a que Carles Puigdemont haga esa declaración institucional y ver cuál es el anuncio definitivo que hacen. Todos alegan que en las últimas horas ha habido mucha información confusa y por tanto prefieren no pronunciarse de momento. Desde la mesa del Senado sí que dicen que ese trámite del artículo 155 aquí va a seguir su marcha en la Cámara Alta, es decir, que esta tarde lo inmediato será esa comisión donde se va a leer el texto definitivo, o al menos el texto que se va a debatir, primero con toda la propuesta del Gobierno y después con las enmiendas que presenten cada uno de los grupos. En esa comisión vamos a escuchar a la vicepresidenta del Gobierno. Nos dicen que esa será también la primera reacción del Ejecutivo que tengamos. Ahí va a marcar la posición y podremos saber algo más de qué es lo que va a pasar a partir de ahora. En todo caso, hoy la actividad va a continuar. De esa comisión saldrá un dictamen que mañana va a ir al Pleno y tendrá que votarse. Tal vez en esa votación podamos saber qué pasa definitivamente. Gracias, Ana Rosa. Volvemos a Barcelona para mostrarles la siguiente imagen. Ya ha llegado esa manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes y otras plataformas independentistas a esa plaza de Sant Jaume, la sede de la Generalitat, que empieza poco a poco a llenarse de manifestantes partidarios de la independencia y que también están muy pendientes de esa comparecencia de Carles Puigdemont que, según acabamos de conocer, María Sánchez, se retrasa hasta las 2:30. Sí, pendientes aún de esa comparecencia, como veis, aquí ya me ha empezado a llegar el grueso de la manifestación de estudiantes que se estaban manifestando por el centro de Barcelona. Se empiezan a oír los primeros gritos de Puigdemont traidor, no tenemos miedo y queremos la república, queremos la independencia. También se han empezado a producir las primeras reacciones de diputados de Junts pel Sí que algunos de ellos han empezado a anunciar que renunciaban al acta de diputado y que se daban de baja del partido del PDeCAT en este caso. Son diputados del PDeCAT. De momento estamos a la expectativa de esa comparecencia en el interior del Palau de la Generalitat, mientras aquí, como decíais, poco a poco van llegando más y más estudiantes. Se retrasa, por tanto, esa comparecencia del presidente catalán, que va a comparecer ante los medios de comunicación, va a hacer una declaración institucional que despejará por fin esa duda que saltaba esta mañana, esa posible convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña, que podría cambiar el escenario en esa comunidad autónoma y en el resto de España. No sabemos las consecuencias que podría tener esa convocatoria de los comicios, que en un principio algunas fuentes apuntan que podrían celebrarse en diciembre, concretamente el 20 de diciembre. Siguen llegando manifestantes a esa sede de la Generalitat, independentistas que piden que se declare la independencia, que quieren, como dicen, una república ya. Macarena Bartolomé, ¿en el Congreso ha habido más reacciones? Todos los partidos están pendientes de que se produzca esa convocatoria de Carles Puigdemont. Los grandes partidos aquí en el Congreso nos remitían a sus declaraciones, a que se produjera la comparecencia de Carles Puigdemont. Decían que hasta que no hubiera una convocatoria y hasta que no estuviera negro sobre blanco lo que va a pasar, no querían pronunciarse porque todo eran especulaciones. Sí estaba aquí Margarita Robles participando en una comisión. Hoy no hay pleno, pero sí había una comisión. La portavoz del PSOE estaba participando
debatiendo en una comisión. A la salida hemos ido a preguntarle por esa posible convocatoria de elecciones por parte de Carles Puigdemont. Los socialistas se alegran de esa convocatoria. Margarita Robles decía que era una magnífica noticia y, como ha venido diciendo en los últimos días el PSOE, si se producía esa convocatoria de elecciones, decía Margarita Robles, no era procedente aplicar el 155. Decía que no se daban los argumentos jurídicos ni políticos para aplicar el 155. Ya ayer, aquí en la sesión de control, por parte tanto de la número 2 del PSOE como de la portavoz parlamentaria de Margarita Robles, se lo dijeron al presidente del Gobierno en la sesión de control. Le insistieron en que si había convocatoria de elecciones autonómicas no era procedente la aplicación del artículo 155. La portavoz del PSOE, Margarita Robles, decía esta mañana que esperaba que el Gobierno tuviera en cuenta esa convocatoria de Carles Puigdemont si se produce y que, por tanto, como el 155, decía Margarita Robles, está en trámite, que se parara la aplicación del 155. Una de las reacciones que hemos visto ha sido en Twitter de Pablo Iglesias. De momento la formación morada remite todavía a ver qué dice finalmente Carles Puigdemont, pero Pablo Iglesias sí decía hace unos minutos en Twitter que la convocatoria de elecciones en Cataluña no resolverá el problema, pero dificultarán aplicar el 155 y darán más tiempo para buscar el diálogo. Esa convocatoria de elecciones centró ayer parte de la sesión de control. Como comentaba, tanto el PSOE, la número 2 del PSOE, como la portavoz socialista le dijeron al presidente del Gobierno que si había convocatoria de elecciones no cabía la aplicación del 155. El presidente del Gobierno no quiso entrar en ese debate. Lo que sí que dijo ayer el presidente del Gobierno es que las elecciones eran la única salida. El 155, decía el presidente del Gobierno, era la única respuesta y las elecciones la única salida. Decía Mariano Rajoy que esa convocatoria de elecciones urgentes era una sabia decisión y que esas elecciones no se celebrarían cuando él quisiera, sino cuando se normalizara la relación, se normalizara la situación en Cataluña. Se refería el presidente del Gobierno a una convocatoria de elecciones derivada de la aplicación del 155. Ahora, con este anuncio de Carles Puigdemont, habrá que esperar a ver qué ocurre. Gracias, Macarena. Desde el Congreso de los Diputados, diferencias entre el Gobierno y el Partido Socialista en la aplicación de ese artículo 155 de la Constitución en caso de que se convoquen elecciones autonómicas. Unas elecciones que tendrá que confirmar en esa comparecencia que se retrasa hasta las 2:30 de la tarde el presidente catalán y que va a realizar en el interior de la sede de la Generalitat, mientras en el exterior se están manifestando todas estas personas, grupos independentistas, estudiantes en su gran mayoría, que le piden que no dé marcha atrás, que no eche el freno de la declaración de independencia y que declare la República. Llevamos en directo con todos ustedes aquí en la 1 de Televisión Española desde hace aproximadamente una hora, contándoles todo lo que está pasando, las informaciones, los giros, los cambios que se están produciendo en estos últimos momentos y muy pendientes, como les decimos, de esa comparecencia de Puigdemont. Volvemos a la bolsa, se lo avanzábamos antes. Sube la bolsa y baja la prima de riesgo. Inma Gómez-Lobo. Hola de nuevo. Sí, sigue subiendo más la bolsa a esta hora. Después de anunciarse esa comparecencia ahora retrasada de Puigdemont, pegó subidón por encima del 1%. Ahora la subida del IBEX 35 ya es del 2%. Ha pasado de los 10.100 puntos con los que habría esta mañana a superar los 10.300. Fuerte subida también de los dos bancos catalanes, especialmente Sabadell. Gana un 5% a esta hora. Hace unos momentos estaba a la cabeza del IBEX. Ahora el valor que más sube es Mapfre, también por encima del 5,5%, que ha presentado resultados. CaixaBank está subiendo un 3%, otro tanto Sabadell. La banca subida fuerte en general después de conocerse esa comparecencia. También ha bajado con fuerza la prima de riesgo, está ahora mismo en 111 puntos básicos, en niveles de mediados de septiembre. Es el efecto de la caída del interés del bono a 10 años, que ha pasado del 1,64% de esta mañana al 1,52%. En este momento está cayendo también el bono alemán y eso está haciendo que la prima de riesgo siga aflojando
con fuerza. Decíamos antes que hoy era un día muy complicado para los mercados por esa inquietud por lo que podía pasar en Cataluña, también por la avalancha de resultados empresariales que hemos tenido y por la reunión del Banco Central Europeo. Anotamos que ya tenemos también noticia en esto. El Banco Central Europeo ya ha comunicado cómo va a ir deshaciendo el programa de compra de deuda, va a reducir la compra de bonos en los próximos meses a 30.000 millones cada mes y lo va a mantener, eso sí, hasta septiembre del año que viene. Eso está haciendo que el resto de bolsas europeas también suban, aunque muy por debajo de lo que lo está haciendo la española. La que más sube ahora mismo es la italiana, menos de un 1%. Hoy la bolsa, que se ha mostrado más o menos tibia en las últimas sesiones respecto a lo que estaba ocurriendo en Cataluña, con los nervios templados, sí está reaccionando, como decimos, con fuerza en este momento, con subida. El mercado compra que va a haber elecciones anticipadas en Cataluña y que se va a encontrar una salida a la situación. En las últimas semanas, Inma, esta situación, esta inquietud que estaba provocando todo lo que estaba pasando en Cataluña estaba afectando ya a la economía, también al mundo de la empresa. Recordamos que en los últimos días han salido de Cataluña más de 1.500 empresas. Se nos ha marchado nuestra compañera Inma Gómez Lobo. No sé si podemos volver con ella. Inma, no sé si me escuchas ahora mismo. ¿Sí? Sí. Volvemos contigo. Te preguntaba, te decía que en los últimos días han salido de Cataluña más de 1.500 empresas. Sí, unas salidas que empezaron, recordemos, con una empresa cotizada, una pequeña empresa del mercado continuo. Horizon fue la primera empresa que dijo, después del día 1 de octubre, después del referéndum, que se iba de Cataluña. Y subió, recordemos, un 15% después de anunciar esa subida, y después siguieron otras hasta que Sabadell y CaixaBank también se sumaron a esa salida de Cataluña. Experimentaron también subidas importantes en la bolsa. Hay que decir en todo caso que aquí en la bolsa esas subidas iniciales por el traslado de sedes sociales después se han ido aplacando y no se han mantenido en el tiempo. Los valores han vuelto un poco a su ser, pero aunque aquí en la bolsa, como digo, sí se ha notado cierta tranquilidad. El mercado siempre ha apostado a que no va a haber independencia en Cataluña, que se iba a encontrar una situación, la economía real sí se ha estado resintiendo. Hemos tenido datos en los últimos días, pues el último que conocíamos esta mañana, de las asociaciones de gran distribución, que apuntaban una caída de las ventas en Cataluña de hasta el 30%. Gracias, Inma, desde la Bolsa de Madrid, por esa última hora. Son las 2:05. Estamos a la espera, ya saben, de esa comparecencia que se ha ido retrasando. Llevamos con todos ustedes desde la 1 del mediodía en este programa especial para contarles todo lo que está pasando en esta mañana trepidante. De momento, lo que pasa allí, en este escenario que están viendo, en la sede de la Generalitat, es que cada vez hay más gente. Y allí en el interior del Palau está nuestra compañera Txeska Campoy. Sí, hola, buenas tardes. Pues os lo estábamos contando desde primera hora de esta tarde. Todo el mundo está pendiente de esas explicaciones que el presidente de la Generalitat dará ahora. En principio, ahora será a las 2:30 de la tarde. Esperamos que en ese momento confirme cuáles son los motivos que han hecho que se decante por esa convocatoria de elecciones. Pues que desde ayer ha tenido contactos permanentes, reuniones desde prácticamente primera hora de la mañana. Han seguido hoy. Ha tenido presiones, se ha reunido con consellers de su gobierno, con diputados, con representantes de la sociedad civil, también con dirigentes de su partido, el PDeCAT. Todo parecía esta mañana que iba a haber una declaración de independencia, pero a mediodía las cosas han empezado a cambiar, como os hemos ido contando, y ahora sí que parece que, a falta de esa confirmación oficial que hará él a las 2:30, la convocatoria de elecciones está prácticamente asegurada, sobre todo después de ver las primeras reacciones que hemos visto en las redes sociales. La primera, la de la secretaria primera de la mesa del Parlament y diputada de Esquerra Republicana de Cataluña, Anna Simó, que decía: tendremos que decirle a la cara y dar la cara delante del país. También hemos visto los primeros movimientos dentro del PDeCAT. Algunos diputados ya han anunciado que dejarán su escaño y han anunciado también que se darán de baja del PDeCAT. También primera reacción de diputados independientes, lo de Junts pel Sí, que amenazaban con abandonar si se confirmaba la noticia. A las 7 de la tarde también habrá una reunión del secretariado de la Asamblea Nacional de Cataluña y un primer tuit, el de su jefe de prensa, que decía: fraude, fraude, fraude. Estaremos esperando pendientes al presidente a ver cuáles son esos motivos, y enseguida que esté esa conexión nos avisamos. Gracias, Txeska Campoy, desde el interior de la sede de la Generalitat. Vamos al exterior, donde continúa María Sánchez. Y ahora sí, prácticamente, María, con esa plaza abarrotada.
Pues sí, como podéis ver, la plaza ya prácticamente llena, sobre todo de estudiantes que han modificado el recorrido de su manifestación para manifestarse ante las puertas del Palau de la Generalitat. Oímos gritos de independencia, gritos que increpan al presidente de la Generalitat diciendo Puigdemont traidor. Son las primeras reacciones populares a ese más que probable anuncio de elecciones autonómicas. También se han producido, como decíais, ya las primeras reacciones institucionales. Al menos 2 diputados del PDeCAT han anunciado que dejan su acta de diputado y también que abandonan el partido. También alcaldes se han manifestado ya contrarios a ese giro de Carles Puigdemont para convocar elecciones. De momento, aquí pendientes aún de esa comparecencia y, como decíamos, cada vez más y más gente en esta plaza de Sant Jaume. Gracias, María, por esa información, por esa última hora. Seguimos pendientes de esa comparecencia de Carles Puigdemont, que puede variar además la situación o la continuidad de ese artículo 155, la tramitación por parte del Senado. Son muchas las preguntas que nos hacemos en este momento y que no podemos tener respuesta hasta la comparecencia de los líderes políticos y, sobre todo, hasta la comparecencia y la confirmación por parte de Carles Puigdemont de esa convocatoria de elecciones. Pero, como decimos, Almudena Guerrero, podría afectar esa convocatoria a la aplicación del artículo 155. Sí, pero hay que esperar. Prudencia y mucha cautela en el Gobierno. Aquí nadie quiere anticiparse a las palabras de Carles Puigdemont. De hecho, a esta hora no hay prevista ninguna declaración, ninguna comparecencia. Nos emplazan directamente a las 5 de la tarde en el Senado con la vicepresidenta. Esta mañana varios ministros han hablado, han insistido en que el objetivo del 155 es restablecer la legalidad, recuperar la convivencia, el orden constitucional, garantizar los servicios básicos, las libertades y los derechos de todos los catalanes, pero son, recordemos, declaraciones previas a estas últimas horas. Gracias, Almudena. Se mantiene la prudencia en el Palacio de la Moncloa y vemos imágenes de nuevo de esa plaza de la Generalitat llena de gente, de manifestantes, especialmente de estudiantes que habían salido esta mañana a la calle, convocados por el Sindicato de Estudiantes y la plataforma Universitats per la República, y en la que estaban presentes también en esa manifestación otras organizaciones independentistas. En principio, esa manifestación no tenía que terminar ahí, en ese punto, pero tras conocer ese rumor, esa noticia que saltaba esta mañana, la posibilidad de que Carles Puigdemont convocara elecciones autonómicas el próximo 20 de diciembre, han decidido cambiar su trayecto y dirigirse hacia esa sede de la Generalitat, a donde cada vez están llegando más manifestantes. Y está por ver también qué va a pasar con el Parlamento catalán. A las 5 de la tarde había pleno y, por lo que sabemos, Marta Llamandreu, de momento se mantiene. Así es, de momento no se ha desconvocado ese pleno. Seguimos aquí muy pendientes de esa declaración institucional del presidente Carles Puigdemont. Como decimos, se ha retrasado de momento ya 1 hora. De momento sí que sabemos que se han producido las primeras reacciones. Varios diputados en el seno de Junts pel Sí han dimitido. Jordi Cuminal y también Albert Batalla, que es el alcalde de la Seu d'Urgell. Ambos dicen que acatarían esa decisión de la convocatoria de elecciones, pero que desde luego no la comparten. Como decimos, según fuentes del Govern, el presidente de la Generalitat anunciaría esa convocatoria de elecciones autonómicas. De producirse, la fecha que se está barajando es el 20 de diciembre, es decir, 54 días después de esa convocatoria de elecciones, tal y como marca la ley electoral. Eso sí, si hoy se firmara el decreto y también se publicara. En definitiva, aquí seguimos esperando esa declaración institucional del presidente de la Generalitat y ese posible giro de 180 grados, ese cambio en la estrategia después de esa reunión mantenida ayer con los miembros del gobierno catalán, también con los representantes de Junts pel Sí y después también de las numerosas reuniones, contactos que ha mantenido durante toda la mañana. Y de momento, Marta, nadie se quiere pronunciar, todo el mundo pendiente de la comparecencia de Puigdemont.
Así es, efectivamente, muchos diputados han pasado por los pasillos por donde nosotros estamos situados, donde está este punto de directo, en dirección a la cafetería. Ninguno ha querido hacer declaraciones, están muy pendientes de lo que vaya a decir en esa declaración institucional el presidente de la Generalitat. Prefieren no decir nada, prefieren ser prudentes y mantenerse a la espera de lo que diga el presidente en esa declaración. Gracias, Marta. Prudencia de momento también allí en el Parlamento catalán. Antes nos lo comentaba también Almudena Guerrero en Moncloa, todo el mundo expectante. Y prudencia de momento también allí, en la sede de Esquerra Republicana, donde se han congregado también diferentes medios de comunicación y donde está prevista una rueda de prensa, pero siempre será posterior a la comparecencia del presidente catalán. Todo el mundo pendiente de lo que pueda decir Carles Puigdemont, de esa confirmación de la convocatoria de elecciones. Rubén Urdiales. Vemos, pero no escuchamos a nuestro compañero Rubén Urdiales, que está allí en la sede de Esquerra Republicana, donde también hay máxima expectación ante lo que pueda decir el presidente catalán y donde, como les comentábamos hace unos instantes, va a tener lugar posteriormente de esa comparecencia. Tras esa comparecencia tendrá lugar una rueda de prensa de los líderes de Esquerra Republicana. La plaza de Sant Jaume, sede de la Generalitat en Barcelona, llena de gente, llena de manifestantes a favor de la independencia que se han dirigido hacia ese punto tras conocer esa posible convocatoria de elecciones que puede cambiar todo a partir de este momento y que va a confirmar o no Carles Puigdemont en una comparecencia que estamos esperando y que van a seguir atentamente también desde la sede de Esquerra. Ahora sí, te escuchamos, Rubén Urdiales. Sí, aquí lo que hemos visto desde hace ya un rato, las puertas de esta sede de Esquerra Republicana son caras aparentemente de decepción, de tristeza. Hemos visto pasar, por ejemplo, en coche al líder de Esquerra Republicana y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, también a los diputados en el Congreso, Joan Tardà y Gabriel Rufián, y al concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch. Han ido pasando, han ido entrando. El último en llegar ha sido ahora mismo Gabriel Rufián para participar en esta reunión extraordinaria de la ejecutiva del partido, a la espera que termine, a la espera de que comparezca Carles Puigdemont y de que pueda anunciar ese escenario de elecciones. Habrá luego aquí una rueda de prensa en la que se valorará ese anuncio y en la que preguntaremos también, por ejemplo, quienes han pedido a Carles Puigdemont, quienes les han aconsejado que convoque elecciones, bien si solo han sido, como parece, algunos miembros del PDeCAT, o bien si también alguien dentro de Esquerra Republicana le ha pedido al presidente de la Generalitat que convoque elecciones. Vemos justo detrás de ti que hay convocados también otros medios de comunicación pendientes de esa sede de Esquerra, por donde han ido pasando algunos de los miembros de el partido que es socio del gobierno catalán, pero de momento tampoco nadie ha hecho declaraciones, Rubén. No hemos visto pasar a mucha gente, tanto entrar como salir desde dentro de esta sede de Esquerra Republicana, algunos miembros del partido, mucho secretismo, caras, podríamos decir, largas, de decepción, de tristeza, gente que va entrando a la espera de escuchar al presidente de la Generalitat. No se avanza nada, no se dice nada. Se ha intentado preguntar a algunos de estos miembros de la ejecutiva qué les parecía ese posible escenario y de momento la respuesta es silencio. Gracias, Rubén. Pues volvemos a la plaza de Sant Jaume con una imagen que vamos a ver enseguida de esa concentración que se está produciendo, a donde sigue llegando gente que quiere escuchar lo que puede pasar en su interior dentro de unos instantes cuando comparezca el presidente Carles Puigdemont. Y ya hay algunas reacciones a través de las redes sociales. Por ejemplo, Pablo Iglesias ha asegurado en Twitter que unas elecciones no van a resolver el problema, aunque añade, van a dificultar la aplicación del 155 y darán más tiempo para buscar el diálogo. Y el diputado de Esquerra en el Congreso, Gabriel Rufián, ha publicado un tuit también donde pone 155 monedas de plata
en referencia a la traición bíblica de Judas a Jesús. Y como nos avanzaban algunas de nuestras compañeras que estaban en la sede de la Generalitat, al menos 2 diputados del PDeCAT ya han renunciado a su acta en el Parlament. A través de las redes sociales, Jordi Cuminal y Albert Batalla han anunciado que se dan de baja del partido de Carles Puigdemont. Pendientes de lo que pasa en Cataluña, en toda España, y pendientes de lo que pasa en Cataluña también desde la Unión Europea. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmado que en Cataluña no hay un problema de derechos humanos porque los catalanes no están oprimidos. En una entrevista a la televisión pública de Portugal, ha insistido en que la Unión Europea no tiene ningún papel que desempeñar en la crisis catalana. Europa no tiene ningún papel en el conflicto evidente entre Barcelona y Madrid. Son los españoles quienes tienen que resolver ese problema. A mí no me gustaría que mañana o pasado mañana la Unión Europea estuviera compuesta por 95 países diferentes. Así perderíamos el control. Pues algunas declaraciones que se han producido en las últimas horas y las reacciones que veíamos también a través de las redes sociales, esos tweets que han escrito tras conocerse esa noticia que podría confirmar en unos minutos el presidente catalán, esa convocatoria de elecciones en Cataluña, unos comicios que podrían celebrarse, según han avanzado ya algunas fuentes, el próximo 20 de diciembre. Pero la confirmación oficial, Chesca Campoy, tendrá que llegar en unos minutos con la comparecencia del presidente catalán. Sí, aquí seguimos esperando esa comparecencia del presidente Puigdemont en la que dará las explicaciones y los motivos por los cuales se ha decantado definitivamente por esa convocatoria de elecciones. Insistimos que falta confirmarlo de manera oficial, pero todo el mundo lo da por hecho. Como comentabais, ya hay numerosos mensajes en las redes sociales que van en ese sentido. Esas dos dimisiones, esas dos presentaciones de dimisiones y abandonos de escaños de diputados del PDeCAT, también el enfado en las redes sociales de algunos diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, también de la Asamblea Nacional de Cataluña, que dicen que eso no era lo que se pretendía. Ahora también empezamos a saber algunas cosas de cómo han ido esas negociaciones y nos confirmaban que al parecer en esa decisión última de convocar elecciones habrían tenido mucho que ver 3 personas del PSC, serían Miquel Iceta, la alcaldesa del Hospitalet, Núria Marín, y también el ex senador José Montilla. Seguimos aquí esperando, esperamos que ya sea muy poco el rato en el que comparezca el presidente Puigdemont y explique a todos cuáles han sido definitivamente los motivos para convocar esas elecciones. Estamos en una semana, Chesca, de mucha actividad política, una semana trepidante que comenzaba con la posibilidad de que Carles Puigdemont acudiera al Senado hoy o mañana, pero ayer se cambió ese discurso, esa posibilidad se rechazó y ahora estamos a la espera de esa comparecencia que puede de nuevo cambiar todo. Sí, porque realmente algo debe haber pasado. Esas mediaciones debían, supongo yo, empezar a notarse ya ayer, porque a primera hora de la mañana las noticias que teníamos era que Puigdemont seguía teniendo la voluntad de ir él en persona a defender esas alegaciones en el Senado. Más tarde la cosa empezó a cambiar, todo parecía que incluso dentro del gobierno habían discrepancias importantes. Algunos consejeros del PDeCAT anunciaban que podrían llegar incluso a presentar su dimisión si Carles Puigdemont presentaba esa declaración de independencia, y esta mañana nos levantábamos después de una reunión de más de 7 horas pensando que esa iba a ser la opción que definitivamente iba a tomar el presidente, pero aquí ya a las 9 de la mañana han empezado a llegar, primero de manera individual, diputados y consellers del PDeCAT, más tarde se han sumado a esa primera reunión con los consellers de Esquerra Republicana, que ellos sí venían todos juntos. Recordar que desde ayer por la tarde Esquerra Republicana está diciendo que sus consejeros desde el principio rechazaban esa posibilidad de elecciones porque creían que no llevaba a ninguna parte. Luego a las 11 aquí ha habido ya una reunión en la que se han incorporado todos los diputados del PDeCAT, los 68 diputados del PDeCAT, no, de Junts pel Sí, y al cabo de una hora han empezado a salir algunos con caras largas, empezaban a mostrar su desacuerdo con esa decisión, no lo decían abiertamente, pero sí que comentaban que eso no era lo que se esperaba después de las votaciones del 1 de octubre. También la ANC, como os comentábamos,
haya mostrado su desacuerdo. Dicen que van a esperar a ver cuáles son esas explicaciones del presidente Puigdemont, pero dicen que eso no era lo que tenían pactado. La CUP ya ha dicho que considera que si se convocan esas elecciones será una deslealtad. Gracias, Chesca. No cabe duda de que estamos asistiendo a un momento histórico con mucha incertidumbre, pero un momento histórico que puede producir o que puede tener un nuevo giro dentro de unos minutos con esa comparecencia de Carles Puigdemont, que muchísimos manifestantes, como estamos viendo, van a seguir desde fuera de la sede de la Generalitat. María Sánchez. Sí, pues aquí en la Plaza de Sant Jaume, máxima expectación, y como lo veis, la plaza ya está prácticamente abarrotada, sobre todo de estudiantes que han decidido manifestarse ante las puertas del Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo ante esa previsible decisión del presidente de la Generalitat de convocar elecciones. Hemos oído gritos de Puigdemont traidor y gritos a favor de la independencia. Todo eso, ya os decimos, esperando esa inminente comparecencia del presidente de la Generalitat. También reacciones a nivel político e institucional. Al menos 2 diputados del PDeCAT han anunciado que renuncian a su acta y también que se dan de baja del partido, y diversos alcaldes también del PDeCAT ya se han manifestado públicamente a través de las redes en contra de esa decisión. Como decíamos, a la espera de esa inminencia, de esa comparecencia del presidente de la Generalitat aquí en la Plaza de Sant Jaume. María, te dejamos ahí fuera, en la Plaza de Sant Jaume, fuera de la sede de la Generalitat, pero volvemos al interior porque tenemos una noticia de última hora. Chesca Campoy, ¿se ha suspendido la comparecencia del presidente catalán? Pues sí, eso nos comentan aquí ahora. Como veis, todas las cosas se precipitan de manera consecutiva. No sabemos exactamente cuáles serían los motivos de esa decisión de no comparecer a las 2:30. Estamos a la espera de que alguien nos explique esos motivos. Ya veis que cada momento cambia la situación y poca cosa podemos más aportaros hasta que Carles Puigdemont no dé esas explicaciones. Bueno, pues empezábamos la jornada con esa posible convocatoria de elecciones autonómicas, con esa comparecencia prevista para la 1:30 de la tarde del presidente catalán, una comparecencia que conforme llegábamos a esa hora se iba retrasando. Luego nos dijeron que esa comparecencia iba a ser a las 2:30 de la tarde y parece ser, según una última hora, según acabamos de conocer, que esa comparecencia podría suspenderse. Volvemos hasta el Parlamento catalán con Marta Llamandreu. No sabemos cómo puede afectar todo lo que está pasando, Marta, a ese pleno que comienza a las 5 allí en el Parlamento. Desde luego, aquí ahora mismo lo que hay es un gran revuelo ante esa última hora, esa noticia de que el presidente de la Generalitat no va a comparecer al menos a las 2:30. En principio, por tanto, se mantiene ese pleno previsto para las 5 de la tarde. No sabemos los motivos. Estamos, como decía nuestra compañera Chesca, a la espera de que alguien nos dé explicaciones, alguien cuente cuáles han sido los motivos de esa anulación, de esa comparecencia del presidente de la Generalitat. En principio, una declaración institucional prevista para la 1:30 de la tarde, se retrasó una hora y, como decimos, nuevamente esa comparecencia del presidente de la Generalitat ha vuelto a retrasarse. Pues esa es la noticia de esta hora. Se suspende la comparecencia de Carles Puigdemont. No sé cómo se ha recibido, Ana Rosa Berraquero, esta noticia, esta suspensión, esta cancelación de la comparecencia del presidente catalán en el Senado. Bueno, lo cierto es que aquí en la Cámara Alta no se habían alterado los planes, ya lo habían dicho, hiciese lo que hiciese Carles Puigdemont, aquí iba a continuar la tramitación del 155 y, por tanto, aquí en el Senado los planes son los mismos. Se ha reunido la ponencia y ese texto pasará a la comisión que se reúne por la tarde. En esa reunión escucharemos a la vicepresidenta del Gobierno, que dirá qué le ha parecido todo esto que estamos viviendo en las últimas horas. También expondrá las razones del Ejecutivo para dar el paso del 155 y también en esa convocatoria podremos escuchar a todos los grupos políticos representados aquí en la Cámara Alta. Como decimos, aquí no se alteran los planes, sigue la tramitación del artículo 155. Independientemente de otros factores, el Senado va a seguir con los procedimientos y con los trabajos que tiene encargados y previstos. Un posible anuncio
posible anuncio, que es lo que conocemos hasta este momento, de una convocatoria de elecciones no implica la parte fundamental que ha dado lugar a la aplicación del artículo 155, que es la recuperación de la legalidad en el ámbito estatutario y en el ámbito constitucional. Senadores del Partido Popular que confirmaban que la aplicación del 155 de momento se mantiene, que continúa además el orden previsto en el Senado en la sesión de esta tarde. Se suspende la comparecencia del presidente y en Moncloa ¿hay reacción? Almudena Guerrero. Ninguna, poco que contar, nadie dice nada, se mantiene el silencio, nos insistían en que teníamos que ser prudentes, cautos, en que deberíamos mantener la paciencia, nos emplazaban a las 5 de la tarde con la vicepresidenta a escuchar esa primera reacción, así que hay que esperar a ver qué dice Soraya Sáez de Santamaría después de este cambio de plan. Soraya Sáez de Santamaría, que va a comparecer en esa comisión esta tarde a las 5 en el Senado representando al Gobierno. Se suspende la comparecencia del presidente de la Generalitat, prevista para dentro de unos minutos. Exactamente estaba prevista para dentro de 3 minutos, a las 2:30 de la tarde. Sorpresa de nuevo, desde el Gobierno catalán. Y mucha expectación ante lo que pueda pasar de aquí en adelante en los próximos minutos. Medios de comunicación congregados también en el Parlamento catalán, donde, Marta, me imagino que hay muchísima expectación y todo el mundo se pregunta también cuál ha sido el motivo que ha llevado al presidente catalán a suspender esta comparecencia que había anunciado esta mañana. Así es, Pilar, hay muchísimo revuelo. Lo que suspende es la declaración institucional. Si bien es cierto, los rumores, por lo menos lo que nos cuentan aquí, es que el presidente vendrá aquí al Parlamento para comparecer y contarnos finalmente cuál ha sido su decisión. Es decir, esa declaración institucional sí queda suspendida, pero estamos a la espera de confirmar que el presidente de la Generalitat vendrá al Parlamento para comparecer. Por tanto, ¿esa comparecencia durante el Pleno, Marta? No se sabe todavía, no sabremos si será durante el pleno previsto para las 5 de la tarde o será antes. Como os contamos, de momento lo único que sabemos es que se ha decidido suspender la declaración institucional y que en principio el presidente de la Generalitat vendría aquí al Parlamento para hacer esa comparecencia, como decíamos, prevista en principio para la 1:30 de la tarde, retrasada después y ahora que cambia de escenario. Así que estamos a la espera de saber cuáles han sido los motivos de estos cambios y también cuáles han sido los motivos que han llevado al presidente de la Generalitat de producirse de ese anuncio previsto o previsible de convocar elecciones autonómicas. Expectación también en ese escenario en el que te encuentras, Marta, en el Parlamento de Cataluña, una mañana frenética la que estamos viviendo y a la que estamos asistiendo aquí en directo en Televisión Española, con comparecencias que se iban a producir pero que finalmente se suspenden y, como decimos, con muchas incertidumbres, con mucha inquietud y con muchas preguntas que surgen y que de momento no tienen respuesta. El pleno en el Parlamento catalán se mantiene a las 5 de la tarde y está prevista también la comparecencia en ese Parlamento del presidente catalán, Carles Puigdemont. Y se suceden las informaciones, según acabamos de conocer también, el Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso de amparo presentado ayer por los senadores de Esquerra Republicana y del PDeCAT contra la tramitación en el Senado de las medidas previstas por el Gobierno contra la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Por tanto, el Tribunal Constitucional no admite a trámite ese recurso que habían presentado ayer Esquerra Republicana y el PDeCAT. Volvemos a Moncloa. Almudena Guerrero. Pilar, Moncloa guarda silencio. Todas esas dudas que nos surgen, todas esas preguntas las trasladamos, pero aquí nadie dice nada, nos insisten una y otra vez, hay que esperar, hay que ser prudentes, hay que ser cautos y nos recuerdan que la vicepresidenta del Gobierno va a acudir esa tarde a la Cámara Alta del Senado para defender ese acuerdo, esas medidas aprobadas el pasado viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. Esta mañana varios miembros del Ejecutivo han hablado, se han pronunciado, han insistido
en que el objetivo, el fin último del 155 es restablecer la legalidad, recuperar la convivencia, garantizar las libertades, los derechos de todos los catalanes, pero recordamos que esas declaraciones son previas a todas estas últimas horas. Y también esta semana se le ha preguntado al Ejecutivo si se convocaba unas elecciones por parte del presidente de la Generalitat, se dejaba en suspenso la aplicación del artículo 155 y la respuesta era clara, que los comicios no arreglan las cosas. Gracias desde Moncloa, Almudena Guerrero, donde, como nos confirma nuestra compañera, se mantiene esa cautela, esa prudencia y de momento nadie se pronuncia a la espera de lo que pueda decir esta tarde en el Senado, en esa comisión, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que será la que esté representando al Ejecutivo. Volvemos a la sede de la Generalitat tras conocer esa suspensión de la comparecencia de Carles Puigdemont. Chesca Campoy. Sí, hola, buenas tardes. Pues no tenemos todavía ninguna confirmación oficial, pero algunas fuentes aquí al Palau de la Generalitat apuntan que podrían estar dándose contactos y llamadas y que eso es lo que haría que el presidente haya decidido parar esa primera comparecencia que tenía prevista aquí a mediodía. Todo apunta ahora a que la comparecencia del presidente Puigdemont ya sería en el Pleno, que, como recordáis, estaba convocado a las 5 de la tarde para explicar cuáles eran, para hablar sobre el 155 y cuál era la respuesta desde Cataluña. No sabemos mucho más, nadie confirma ni desmiente que sea en el Parlamento, pero lo que sí que es cierto es que ese pleno del Parlamento que estaba convocado para las 5 sigue intacto, sigue en hora, por lo tanto es muy probable que tendremos que esperar hasta ese momento para conocer cuáles han sido los motivos del presidente de la Generalitat para apuntar a esa previsible convocatoria de elecciones. Carles Puigdemont, que no va a comparecer ahora como estaba previsto, en este momento, allí desde la sede de la Generalitat, en el Palau de la Generalitat, y que sí parece va a comparecer en el Parlament, en ese pleno que estaba previsto, como nos recordaba nuestra compañera Chesca Campoy, a las 5 de la tarde. Y sabemos también que ante esta situación inédita, ante todo lo que está pasando esta mañana, siguen los contactos, siguen las reuniones y se mantienen las ejecutivas de Esquerra Republicana y del PDeCAT. Están reunidas. Rubén Urdiales. Sí, aquí en Esquerra Republicana estamos pendientes de ver si finalmente se convocan o no esas elecciones, independientemente de esa anulación de comparecencia de Carles Puigdemont. Si podemos ver una insinuación de por dónde puede ir la respuesta de Esquerra Republicana en caso de que finalmente se acaben convocando. La tenemos, por ejemplo, en ese tuit que ha hecho Gabriel Rufián, diputado de Esquerra Republicana en el Congreso, un breve tuit en el que decía 155 monedas de plata en referencia al artículo 155 de la Constitución y también a las monedas de plata, se puede hacer esa lectura, por las que Judas vendió a Jesús. Por lo tanto, estaría Gabriel Rufián acusando de traidor a Carles Puigdemont en caso de convocarse esas elecciones. A Gabriel Rufián lo hemos visto entrar aquí a la sede de Esquerra Republicana, también a otro diputado en el Congreso, Joan Tardà, al concejal de Esquerra Republicana en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, y al líder de Esquerra Republicana y vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que lo ha hecho en coche. En general, lo que hemos visto son caras largas, caras de decepción y tristeza ante ese rumor que estamos oyendo, esa posible convocatoria de elecciones. Lo que no sabemos es si se va a mantener esa previsión de rueda de prensa a la espera de que sea anulada la comparecencia prevista para esta hora de Carles Puigdemont. Gracias, Rubén. Anulada esa comparecencia y prevista a partir de las 5 de la tarde en el Parlament de Cataluña. Recordamos que al menos 2 diputados del PDeCAT ya han renunciado a su acta en el Parlament a través de las redes sociales, como estamos viendo en estas imágenes. Jordi Cuminal y Albert Batalla han anunciado que se dan de baja del partido de Carles Puigdemont. Recordamos además que Albert Batalla es alcalde de la Seu de Urgell. Son muchas las informaciones que se están produciendo y las reacciones que se
han producido algunas y esperamos muchas más en los próximos minutos ante lo que está sucediendo. Suspendida esa comparecencia de Carles Puigdemont. Nos contaba antes desde la Bolsa de Madrid nuestra compañera Inma Gómez Lobo que la bolsa había subido tras conocerse esa noticia, esa posibilidad de convocatoria de elecciones. Subía la bolsa, bajaba la prima de riesgo. Vamos a conocer enseguida, iremos en unos instantes a la Bolsa de Madrid para conocer si tras conocerse esta suspensión de la comparecencia de Carles Puigdemont ha habido algún movimiento en la bolsa. Pero antes nos vamos de nuevo hasta la sede del Parlamento catalán. Marta Llamandreu, volvemos contigo. Bueno, pues como imagináis, muchísimo revuelo, mucha incertidumbre aquí en el Parlamento. La última noticia es que el presidente de la Generalitat sí comparecería aquí a las 15:30, a las 3:30 de la tarde, antes de ese pleno que, como decíamos, todavía no se ha desconvocado, pero como decimos, todavía no conocemos ese detalle de forma oficial. Sí que es cierto que están pasando muchos diputados por los pasillos de este Parlamento, pero de momento prefieren guardar silencio, prefieren ser prudentes y no comentar nada hasta que el presidente Puigdemont declare o que comience esa declaración, como decíamos, que se ha retrasado, en principio prevista para la 1:30 de la tarde. Ahora, como acabamos de saber, es posible que la haya retrasado hasta las 3:30 y sería, como decíamos, aquí en el Parlamento de Cataluña. Según las fuentes del Gobierno, es lo que conocíamos a primera hora de la mañana, la intención del presidente catalán sería anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas. De ser así, esas elecciones estarían previstas en principio para el día 20 de diciembre, es decir, 54 días después de esa convocatoria de elecciones, tal y como marca la ley electoral. Antes bien, se tendría que firmar el decreto, si fuera esa fecha, hoy mismo, y también tendría que ser publicado en el Diario Oficial de la Generalitat. Una decisión, un cambio de estrategia, un giro de 180 grados que tendría lugar después de esa reunión mantenida anoche del presidente con los miembros del Gobierno, también con los miembros de Junts pel Sí, y después también de las numerosas reuniones, de esos encuentros que ha ido manteniendo a lo largo de esta mañana. Los rumores, o por lo menos lo que podemos saber a esta hora, es que de nuevo se están produciendo algunos encuentros, algunas conversaciones, y de ahí ese retraso en la convocatoria, en las declaraciones del presidente de la Generalitat. Como os comentaba, seguimos aquí expectantes, muy pendientes. Hay un gran revuelo, nadie sabe qué es lo que está pasando, porque el presidente ha decidido posponer esa intervención. Al principio de la mañana, al comienzo de la mañana, también nos comunicaban desde el PDeCAT que esa decisión de anunciar la convocatoria de elecciones autonómicas habría sido una decisión prácticamente exclusiva del presidente de la Generalitat. También habría intervenido algunos diputados del Partido Socialista de Cataluña. Pero, como decimos, seguimos aquí muy pendientes de conocer si realmente el presidente de la Generalitat va a comparecer dentro aproximadamente de una hora, las 3:30, antes de ese pleno que, como comentábamos, estaba previsto para hoy a las 5 de la tarde, o si lo hará finalmente durante el pleno. Gracias, Marta. Desde el Parlamento catalán, lo cierto es que, lo comentábamos antes, estamos asistiendo a una jornada trepidante, una jornada histórica, y en la que se mantiene la incertidumbre porque nadie sabe qué puede pasar. ¿Qué puede decir Carles Puigdemont, que iba a comparecer a la 1:30 de la tarde? Posteriormente se dijo que esa comparecencia se retrasaba a las 2:30 y finalmente esa comparecencia se ha suspendido. El presidente catalán sí hablará, parece ser, en el Parlamento catalán esta tarde, en ese pleno que está convocado a las 5. Y mientras se suceden las reacciones, la CUP habla de traición ante esa hipotética convocatoria de elecciones en Cataluña. Lo ha hecho a través de Twitter la diputada Mireia Boya, la propia organización anticapitalista IERRAN, la organización juvenil vinculada a la CUP, consideran que los comicios supondrían incumplir el mandato del 1 de octubre. ¿Tenemos algún detalle más? Vamos a conocerlo. Chesca Campoy, desde la sede de la Generalitat.
Pues sabemos muy poca cosa nueva, no tenemos prácticamente novedades, más allá de que probablemente el presidente de la Generalitat, nos dicen, estaría teniendo contactos y llamadas telefónicas de última hora para preparar esa comparecencia, que todo parece apuntar que será definitivamente en el Parlamento y antes de la convocatoria de ese pleno que estaba previsto para las 5 de la tarde. No hay confirmación oficial, pero sí que podría ser ahora a las 3:30 cuando haya esa comparecencia en el Parlamento, y tendremos que esperar entonces para conocer todos esos detalles. Imaginemos que realmente los contactos son de última hora, porque esta sería la segunda vez que se ha suspendido, que se ha retrasado esa comparecencia del presidente Puigdemont. Gracias, Chesca. Son horas de muchos contactos, de muchas reuniones las que se están produciendo allí, en la sede del gobierno catalán. Y esa es la imagen del exterior, de la plaza de Sant Jaume, donde de manera espontánea se han ido concentrando cientos de manifestantes a la espera de lo que pueda pasar. Esperaban poder escuchar al presidente catalán. Esperaban escuchar al presidente catalán pronunciarse sobre esa noticia que conocíamos esta mañana, esa posibilidad de convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 20 de diciembre. Parecía que la confirmación iba a llegar a la 1:30 de la tarde. Poco a poco la gente se iba concentrando en ese escenario, pero son en este momento las 3 menos 20 de la tarde, las 3 menos 18 minutos concretamente. La gente sigue allí concentrada, pero no se va a producir de momento esa comparecencia del presidente catalán, que ha sido suspendida. De momento nadie se quiere pronunciar sobre lo que está pasando en esta jornada tan intensa en Cataluña. Ana Rosa Berraquero, los únicos, los escuchábamos antes, que se han pronunciado hasta el momento y que decían que la aplicación del artículo 155 se mantenía en marcha, han sido los senadores del Partido Popular. Sí, lo podéis ver detrás de mí, la sala está preparada, hay prensa, estábamos esperando que diferentes declaraciones, diferentes reacciones a esas palabras de Puigdemont, pero por ahora los grupos han parado, son prudentes, nos dicen que hay que esperar a ver cuáles son esas palabras de Carles Puigdemont. Se ha parado un poco esa actividad frenética que había aquí en el Senado. Los únicos que se han pronunciado por el momento ha sido al salir de la ponencia, ha sido el Grupo Popular. Decían que pasase lo que pasase, que aunque Puigdemont convocase elecciones, aquí el trámite del 155 iba a continuar. Esas declaraciones las han hecho Javier Arenas y Xavier García Albiol, que es diputado también en el Parlamento. De hecho, Albiol no podrá estar aquí hoy a las 5 de la tarde en la comisión porque iba al Parlamento. Nos decía que estaba preparando su intervención allí en el Pleno. Como decimos, aquí seguimos con expectación, a la espera de alguna reacción, pero por el momento mucha prudencia, silencio y espera a las palabras de Carles Puigdemont. Independientemente de otros factores, el Senado va a seguir con los procedimientos y con los trabajos que tiene encargados y previstos. Un posible anuncio, que es lo que conocemos hasta este momento, de una convocatoria de elecciones no implica la parte fundamental que ha dado lugar a la aplicación del artículo 155, que es la recuperación de la legalidad en el ámbito estatutario y en el ámbito constitucional. Aquí en el Congreso hemos pedido reacciones a esa posible declaración, esa posible convocatoria de elecciones por parte de Carles Puigdemont. Los grandes grupos nos han remitido a que hablara el presidente Puigdemont. Con esos retrasos que ha habido en su comparecencia, nos decían que es evidente que esperaremos a la comparecencia del presidente para hacer una valoración de lo que anuncie. Nos decían los portavoces de algunos partidos, los de parte de prensa, decían que si compareciera finalmente Carles Puigdemont en pleno, la respuesta a eso que anuncie, decían, sería en el Pleno. De momento, a primera hora de la mañana, a Margarita Robles le preguntamos por esa posible convocatoria de Carles Puigdemont de unas elecciones. Margarita Robles decía que era una magnífica noticia y recordaba, como ha venido haciendo el PSOE estos días, que si se convocaban esas elecciones autonómicas no era procedente aplicar el 155 porque no había supuestos ni jurídicos ni políticos para esa aplicación. También en Twitter el líder
líder de Podemos, Pablo Iglesias, decía que la convocatoria de unas elecciones no arreglaba el problema, pero sí servía para paralizar, para retrasar la aplicación del 155 y para buscar vías de diálogo. Gracias, Macarena Bartolomé, por esa información desde el Congreso de los Diputados, donde hace unos instantes se han producido algunas reacciones que nos comentaba nuestra compañera. Volvemos a esa plaza de Sant Jaume. Sigue llegando gente, expectantes, también allí los manifestantes que se han citado, que se han congregado en la sede de la Generalitat para saber qué puede pasar y para manifestarse a favor de la independencia. Vemos muchísimas esteladas en esa plaza de Sant Jaume, a donde han llegado algunos de los estudiantes que se habían manifestado hoy por las calles de Barcelona en una manifestación convocada por el Sindicato de Estudiantes y por la plataforma Universitats per la República. Seguimos con las informaciones y siguen también los rumores. Cesca Campoy, volvemos contigo a la sede de la Generalitat. Pues sí, porque hace un momento os comentábamos que podría darse esa comparecencia del presidente de la Generalitat en el Parlamento y ahora nos dicen que no, que en principio no tiene previsto desplazarse por ahora al Parlamento. Y recordamos que el Pleno, que aún no está desconvocado, es para las 5 de la tarde. Por lo tanto, si hace un momento os decíamos que en principio era a las 3:30 y en el Parlamento, parece que no está confirmado. De momento seguimos aquí esperando. Nos dicen que no hay nada claro, que siguen tomando decisiones, que siguen con contactos telefónicos y seguimos a la espera definitivamente de ver en qué momento comparecerá Puigdemont. Y recordaros, eso sí, que a las 5 de la tarde sigue convocado ese pleno para hablar del 155. Bueno, pues se mantiene esa incertidumbre que comenzaba esta mañana con ese rumor que apuntaba a que se podían celebrar elecciones autonómicas por parte del Gobierno de la Generalitat, una decisión que habría tomado Carles Puigdemont. A partir de entonces se producían algunas reacciones. Se comentaba también que Carles Puigdemont podría confirmar ese rumor, esa noticia, esa convocatoria de elecciones autonómicas a la 1:30 de la tarde, una comparecencia que se ha ido posponiendo, que se ha convocado para las 2:30 y que finalmente ha sido suspendida. Posteriormente, ¿qué es lo que ha pasado? Que se ha comunicado que Carles Puigdemont podría comparecer en el Parlamento catalán justo antes del Pleno, a las 3:30 de la tarde, pero ahora tampoco eso está claro. La comparecencia del Parlamento catalán se podría producir a lo largo de la tarde. Recordamos que a las 5 está previsto que comience ese Pleno en el Parlamento catalán. Un pleno que va a estudiar la aplicación de las medidas del 155. Se debatirán y se votarán las alegaciones. Y se establecerá un texto que en teoría se tendría que votar mañana en el Parlamento catalán. No sabemos si se va a continuar con ese orden del día y si se va a continuar con ese punto del día, esas consecuencias que podría tener la aplicación del 155 en Cataluña. Recordamos también que al menos 2 diputados del PDeCAT ya han renunciado a su acta en el Parlamento a través de las redes sociales. Jordi Cuminal y Albert Batalla, que es también alcalde de la Seu d'Urgell, han anunciado que se dan de baja del partido de Carles Puigdemont. Y en Twitter también hemos visto la reacción de la CUP, que habla de traición ante la hipotética convocatoria de elecciones en Cataluña. Lo ha hecho a través de ese tuit la diputada Mireia Boia, la propia organización anticapitalista y Arran, la organización juvenil vinculada a la CUP, consideran que los comicios supondrían incumplir el mandato del 1 de octubre, de ese referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional que se celebró en ese día en Cataluña. También hay reacciones a través de las redes sociales. Pablo Iglesias ha asegurado en Twitter que unas elecciones no resolverán el problema, aunque ha añadido que van a dificultar la aplicación del 155 y darán más tiempo para buscar el diálogo. Y también se ha pronunciado el diputado de Esquerra, el diputado Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana en el Congreso. Ha publicado un tuit donde pone 155 monedas de plata. Ha escrito textualmente en referencia a la traición bíblica de Judas a Jesús.
Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha afirmado que en Cataluña no hay un problema de derechos humanos porque los catalanes no están oprimidos. En una entrevista a la televisión pública portuguesa, ha insistido en que la Unión Europea no tiene ningún papel que desempeñar en la crisis de Cataluña. Europa no tiene ningún papel en el conflicto evidente entre Barcelona y Madrid. Son los españoles quienes tienen que resolver ese problema. A mí no me gustaría que mañana o pasado mañana la Unión Europea estuviera compuesta por 95 países diferentes. Así perderíamos el control. Pues es lo que decía el presidente de la Comisión Europea en esa entrevista a la televisión pública de Portugal. Comentábamos antes que la bolsa había subido tras conocerse ese rumor, esa noticia que apuntaba a la posibilidad de que Carles Puigdemont pudiera convocar elecciones autonómicas el próximo mes de diciembre. La bolsa reaccionaba con una subida. Vamos a conocer qué está pasando ahora, Inma. Si estos vaivenes, estas informaciones, estas convocatorias de comparecencias y posteriormente esa suspensión de la comparecencia de Carles Puigdemont, si está afectando en este momento a la bolsa. Pues igual que hemos notado en cuanto se anunciaba la comparecencia un subidón por encima del 1,5%, hemos notado frenazo y cierta marcha atrás también cuando se ha desconvocado. Antes de la desconvocatoria el IBEX 35 estaba subiendo ya casi un 2,5%, ha sido conocerse que Puigdemont finalmente no comparecía y ha caído, aunque todavía tiene una subida importante, ahora está subiendo un 1,80% por encima cómodamente el selectivo de los 10.300 puntos, con Sabadell el segundo valor que más sube después de Mafre, una subida del 5%. También vemos entre los 5 valores que más suben Inmobiliaria Colonial, es una de las empresas que también se ha visto más zarandeada en estos tiempos de la crisis catalana. CaixaBank también está subiendo casi un 3% y toda la banca, que es el sector de mayor peso en el selectivo, subiendo más de un 1%. Hay que decir que todo esto que está ocurriendo en Cataluña confluye al mismo tiempo con una decisión muy importante del Banco Central Europeo, que también ha disparado al resto de bolsas europeas, aunque no al mismo nivel que la española. El Banco Central ha comunicado que va a prorrogar 9 meses más de lo previsto la compra de deuda, la compra de bonos, aunque va a rebajar la cuantía. Era algo que esperaba el mercado, que ha afectado también al euro, que ha caído del dólar y 18 centavos. Ambas cosas están sosteniendo de momento una subida en los mercados y parece que el IBEX 35 igual no ha caído más después de esa desconvocatoria de Puigdemont, también porque estaba ocurriendo esto otro del Banco Central. La prima de riesgo ha repuntado un par de puntos básicos después de esa convocatoria, pero se mantiene todavía muy relajada en 112 puntos básicos. La rentabilidad del bono a 10 años está en el 1,57%, todavía mucho más baja de lo que arrancaba esta mañana, en el 1,64%. Gracias, Inma. La bolsa siempre tan sensible a los movimientos que se producen en el mundo de la política. La concentración que se registra en este momento, que está convocada en la sede de la Generalitat, cientos de manifestantes están presentes desde hace ya un buen rato en ese escenario para pedir que se siga con la puesta en marcha de la República Catalana, con esa declaración unilateral de independencia. Banderas de Cataluña, señeras, y vemos también esteladas en esa sede del gobierno catalán. Y la incertidumbre se mantiene porque no se sabe cuándo se va a producir la comparecencia de Carles Puigdemont. Estamos con todos ustedes desde la 1 de la tarde aquí en Televisión Española, esperando poder ofrecerles en directo la comparecencia del presidente catalán, prevista en un principio para la 1:30 de la tarde, pospuesta posteriormente a las 2:30, suspendida finalmente. Y no se sabe cuándo puede comparecer el presidente catalán allí en el Parlamento donde te encuentras, Marta Jaume-Andreu. Efectivamente, no hay nada claro. Como decías, hay una gran incertidumbre aquí después de esas últimas noticias que teníamos de si se suspendía la declaración aquí en el Parlamento. Lo único que podemos contar ahora, el rumor que tenemos en estos momentos, es que el presidente sí que va a comparecer, pero que de momento lo va a hacer de nuevo en el Palau de la Generalitat y no aquí, como habíamos anunciado hace un momento. En principio, esa declaración
declaración, esa comparecencia de Carles Puigdemont sería a las 3:30 de la tarde, antes de comenzar ese pleno previsto para las 5. Pero como decimos, todos son rumores, no sabemos cuáles han sido los motivos de esos cambios de horarios, de esos cambios de ubicación también. En principio, como comentabas anteriormente, Pilar, esa comparecencia de Carles Puigdemont estaba prevista para la 1:30 de la tarde. En principio iba a hacer una declaración institucional, una declaración que se retrasó una hora, más tarde se suspendió, después nos comentaron que podría hacer esa declaración, esa comparecencia aquí en el Parlamento, pero de nuevo la última noticia, lo último que podemos contar es que Carles Puigdemont podría comparecer nuevamente en el Palau de la Generalitat y no aquí, como les comentábamos antes. En definitiva, mucha expectación, todos son rumores, es un ir y venir de gente pendientes de esas palabras del presidente de la Generalitat. Gracias, Marta, por esa información. Podría comparecer el presidente catalán a las 3:30 de la tarde, pero no en el Parlamento, como se había comentado, o como apuntaban algunos rumores hace unos instantes, sino donde te encuentras tú, Chesca Campoy. De nuevo, podría comparecer en la sede de la Generalitat. Pues aunque parezca sorprendente, os he de decir que lo que nos acaban de comunicar desde aquí, desde fuentes de presidencia, es que a las 3:30 cierran el Palau de la Generalitat y que no está previsto que esa comparecencia del presidente Puigdemont se haga aquí. Por lo tanto, todo, como comentaba nuestra compañera, todos son rumores, todos son últimas horas. La verdad es que algunos de sus socios le han pedido que reconsidere esa decisión de disolver el Parlamento y convocar elecciones, y suponemos que eso es lo que está haciendo que se dilate en el tiempo esa comparecencia de Carles Puigdemont. A este paso, seguramente lo que nos va a quedar más seguro, más confirmado, porque eso sí que sabemos que es así, es que ese pleno para hablar del 155 está convocado a las 5 de la tarde y allí el presidente Puigdemont tiene todo el tiempo para explicar esos motivos. Pero ya os decimos, nada seguro hasta el último momento. Bueno, pues cambio de hora, cambio de escenario, se mantiene la incertidumbre, no sabemos ni a qué hora ni en qué escenario va a comparecer el presidente catalán y si habrá confirmación de esa posibilidad de convocatoria de elecciones el próximo mes de diciembre, como se ha apuntado desde esta mañana desde Cataluña. Esa convocatoria de momento continúa en el aire, no hay confirmación oficial de que se vayan a producir elecciones autonómicas el próximo 20 de diciembre. Terminamos aquí este programa especial que hemos empezado a la 1 de la tarde y continuamos a continuación con el telediario.